cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis, hoy día con el panel un poco más reducido, pero con un gran invitado. Así que, sin más preámbulos, quien le habla Rodrigo de la Fuente, estoy con Bruno Lertora, Ignacio Enríquez y nuestro invitado de la semana, ¿cierto? Renato Garín. ¿Cómo están, cabros? Hola Rodrigo, bien por acá, después de una semana con mucha pega política por las inscripciones de los candidatos de la constituyente. Bueno, ahí podemos contar algunos pormenores de lo que sucedió en los últimos días, pero bien, saliendo de esa semana dura. Nacha, ¿tú cómo estás ahí? Yo bien, también una semana de harto trabajo, pero entretenida con viéndolo un poco tal vez más desde afuera, todo el proceso constituyente, toda la incertidumbre, tal vez los cagüines que salían por ahí, pero como decía ahí Bruno, solo vamos a conversar ahora. Pero para la FEUC no es irrelevante el proceso que están viviendo ahora. No, al contrario, demasiado relevante y ya estamos pensando obviamente estrategias para ver cómo nos vamos a posicionar de cara a una elección tan importante y qué rol vamos a jugar obviamente. Y el invitado hoy día, cesante, diputado, exdiputado, máster en Derecho de Oxford, estudios también. Estuviste en la Católica, ¿cierto, Renato? Hola, sí, estudié periodismo en la Católica. Exacto, bueno. ¿Cómo estuvo tu semana? Entiendo que ahí por el lunes tuviste un par de conflictos con la mesa. O sea, sí, digamos, era lo esperable, yo creo. Cuando se empezó a leer en la prensa que Heraldo Muñoz estaba bajo una tesis de expandir la unidad constituyente, yo ya anticipé que la noche del 11 de enero iba a ser muy complicada, porque para configurar su tesis, Heraldo Muñoz iba a entregar un brazo de la unidad constituyente, que iban a ser distritos muy importantes, y eso terminó ocurriendo. Y me parece que además se configura en la lista del apruebo, y con mayor claridad en la lista de apruebo con dignidad, un problema programático muy serio. Yo creo que si hoy día juntas a ambos grupos y tratas de sacar un mínimo común para hacer la constitución, eso es virtualmente imposible. Lo que hay básicamente son intuiciones de cuánto tiene que gastar el Estado en un tema, en otro, ¿cierto? Esta izquierda keynesiana, con ciertos incluso brotes de derecha keynesiana que han aparecido, y el resto es básicamente cupos, ¿no? O sea, una negociación de cupos matemáticos con una tablilla de Excel y un debate completamente ausente de contenido. Yo creo que eso es lo más grave del proceso y es lo que más inquieta, creo yo, más allá de los cupos de quién gana y quién pierde. Bueno, perfecto. Entonces ahí, interpelado directamente, Bruno estuvo en la negociación. Obviamente que guardando los secretos que tengas que guardar, Bruno, ¿qué opináis de lo que acaba de decir Renato? Sí, bueno, primero a los que nos escuchan, esto creo que nunca lo hemos hablado, pero yo milito en un partido político del Pacto de Unidad Constituyente, que ahora se llama la Lista de la Prueba para la Constituyente, en el Partido Ciudadanos, y dentro del Partido Ciudadanos estoy metido en el equipo electoral. Soy quien se encarga, por así decirlo, de los números electorales, y me tocó, por lo tanto, estar en esa mesa de negociación del pacto, que básicamente era unidad constituyente más nuevo trato, que es el Partido Liberal más amigos, ¿no es cierto? Como Claudio Castro, Agustín Esquella, y entre otros. Así que sí, pues estuve sentado en esa mesa de negociación, en esa tensa y larga mesa de negociación, y sin entrar a mucho detalle, mira,
yo como alguien joven entrando en la política, sí me defraudó un poco de la forma de negociación y en que se llevaron las cosas. Y acá no estoy contando ningún secreto, o sea, todos saben que esta cuestión duró hasta el último segundo y aún más, porque el CERVEL tuvo que dar 3 horas de extensión la misma madrugada del lunes pasando al martes. Y efectivamente hay ciertas prácticas bien añejas que siguen estando ahí, de negociación, de dilatar, de llegar a último minuto, y efectivamente en ese tira y afloja es re poco lo que se puede hablar de contenido. Entonces, sin entrar en mucho más detalle, Renato tampoco es que esté mintiendo en ese sentido. Igual, uno de los bloques importantes que vamos a abordar hoy día es precisamente esa diversidad que tiene que enfrentar Unidad Constituyente, precisamente porque encontrar un sueño común, ¿cierto?, para este conglomerado no va a ser tarea fácil y sobre todo con tanta elección que se viene. Nacha, ¿cómo ves tú el rol de la FEUC en este proceso? Yo creo que la FEUC tiene que entrar bueno, a darle una voz obviamente a los estudiantes de educación superior que estos últimos meses o estos últimos años, una voz que se ha perdido. Tenemos también el desafío de hacer esto sin una fecha que no está articulada y creo que en ese sentido el desafío es aún mayor porque obviamente somos una universidad del privilegio y yo creo que lo más importante es que logremos ser un espacio, una plataforma para que se visibilicen las distintas candidaturas. Es un desafío obviamente, o sea, generar un debate o algo por el estilo en distritos con más de 20, 25 candidatos, no creo que es algo factible, así que tenemos que pensar estrategias que nos permitan generar esos espacios y también empezar a hablar también de las propuestas, un poco igual a la cosa crítica a lo que mencionaba Renato. En todo este proceso de ver candidaturas nunca se habló de qué era lo que se proponía y nadie sabe qué es lo que propone, no sé, independientes no neutrales, qué es lo que va a proponer Unidad Constituyente y creo que eso es lo que nosotros tenemos que entrar a posicionar, que empecemos ya a hablar de contenidos porque para que los candidatos sean en verdad, para que el espacio sea representativo, la gente tiene que votar por contenido. Y en ese sentido también creo que es importante tener un rol de que si bien yo estoy de acuerdo y estoy feliz de que hayan personas independientes, sí me preocupa mucho estas candidaturas como identitarias, porque si bien yo, por ejemplo, como mujer feminista, de todas maneras votaría por una mujer feminista en este espacio, sí creo importante saber cuáles son las otras posturas. Y a mí en ese sentido creo que hay que tener cuidado porque estas candidaturas identitarias pueden ser como un arma de doble filo. Y creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a visibilizar, tal vez a ser bien críticas de forma transversal con todas las candidaturas y luchar un poco para que los candidatos y las candidatas sean lo más transparentes posible con su postura y que no vaya a pasar ya en un espacio que alguien se dé vuelta la chaqueta. Yo creo que el espacio de negociación donde tal vez se dieron estas prácticas que mencionaba Renato y Bruno, ya pasó y en la constituyente no puede ser que un candidato empiece a pasar ciertas convicciones por temas electorales porque finalmente la gente votó por sus convicciones y creo que eso es importante. Perfecto, Nacha. Oye, entonces, ahí entre la frialdad y el cálculo de Bruno y el idealismo que caracteriza a Renato y a la Nacha, pasemos al primer bloque, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando. Unidad constituyente entre la calculadora y el idealismo, que es precisamente lo que mencionaba un poco Renato. Yo creo que una de las muestras más interesantes de este idealismo que Unidad Constituyente muestra y le da a las papeletas es la que se va a mostrar en el Distrito 11. El Distrito 11 es un distrito que representa a las tres comunas, ¿cierto? Como se le ha nombrado. Pero además con un componente intelectual bien fuerte, con personas que han tenido harto peso en la opinión pública en los últimos años, pero
el resto del país, y lo hablábamos incluso antes de empezar a grabar, en el resto del país tenemos que la composición de las listas es bastante similar a cómo sería en una elección a diputado. Siento que hay un sesgo por una pelea que es mucho más mediática en el Distrito 11, que antes era más en el Distrito 10. Recordemos que la última elección de diputados del Distrito 10 era una batalla enorme, que al final terminó ganando George Jackson y la derecha. ¿Y cómo ven ustedes la unidad constituyente del Distrito 11, ¿cierto? Que presenta a Cristóbal Belolio, a Pato Fernández, a la Elisa Walker, a la Paola Berlín, a Sara Larraín, y ahí se me van, bueno, Juan Enrique Pi, y creo que se me está yendo uno. Versus el Pato resto Fernández. del... sí, creo que... Sí, bueno, el Pato Fernández... Ah, la María José Cumplido, claro, ese es la que me ha faltado. ¿Cómo ven esa unidad constituyente que en estos distritos va peleando con ideales bastante claros y en una línea quizá un poco más liberal, y en el resto del país sigue como con el cálculo ahí en la mano? Renato. A ver, a mí me parece, con todo respeto, de que la lista del Distrito 11 está mal hecha. ¿Ya? Y que lo más probable es que eso desemboque en que o va a quedar sin constituyente la unidad constituyente en ese distrito, o le va a caer o a María José Cumplido o a Lisa Walker. ¿Ya? Sería un milagro de que no fuera así, yo creo. Después, si estos son intelectuales o no. A mí Cristóbal Belolio me cae súper bien, me encuentro súper simpático, ¿ya? Pero no le daría en la categoría intelectual. ¿Ya? Él es un ensayista, ¿okay? Una especie de opinión publicada, un columnista extenso, con citas, pero no le daría el carácter de intelectual, como tampoco se le daría a Agustín Esquella. Agustín Esquella, con todo el respeto y cariño que le tengo, de hecho las primeras cosas que yo publiqué en filosofía política las publicaba en su anuario. Premio Nacional Él de Humanidades. tampoco es un filósofo, ni es un intelectual. Él es un político. Él fue el creador del Ministerio de la Cultura, ¿cierto? Primero como un servicio, después se transformó en ministerio con Lago, siempre fue laguista, es muy cercano a Otone. Por ende, Agustín no es la renovación y los nuevos bríos de la política, Agustín es el laguismo. Se descubrió su anticomunismo hace bastante poco, un anticomunismo que además no conversa con su obra, ¿no? Porque cuando uno escucha a ese Esquella y después lo contrasta con su ensayo, es bastante raro que Esquella sea anticomunista entonces, si está tan influido por Bobbio. Y después está Pato Fernández, que Pato Fernández tampoco es un intelectual, es un periodista, él es doctor en teoría del arte, que creo yo es más experto en Cuba que en Chile, y que probablemente su verdadero patrón de pertenencia no es el mundo liberal, sino que es más bien el bacheletismo. Entonces creo que hay que ser preciso en eso. Me parece que esa campaña del Distrito 11 son tres campañas distintas, porque una cosa es Peñalolén, con una demografía, con una geografía y con una configuración política muy distinta, donde probablemente se va a reelegir Leitao, ¿no? Después tienes La Reina, donde la Sara Campos muy probablemente le va a ganar a Palacio, pero cruzando la avenida Cristóbal Colón, hacia el poniente, hacia el oriente, digamos, es otro país y otro Chile, digamos, y otra campaña, ¿no? Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿quién es capaz de hacer tres campañas en una de este lote? Yo diría que ninguno. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a beneficiarse de la suma? Muy probablemente una mujer por el sistema electoral. ¿Quién? La que ya tiene votos. ¿Quién? La que fue a la primaria, María José Cumplido. Entonces, aquí empezamos a mirar, ya con el 11 en adelante, ¿quiénes salen ganando con la negociación? Y les voy a hacer un spoiler. Vlado Mirosic con Pablo Vidal. Claramente, son sus candidatos los que ganan. Les dieron el número 1 del Distrito 12. La Florida y Puente Alto. Con nada, con cero. Ni un concejal tienen ellos ahí. Y le han dado el distrito más grande de Chile. Y querían Maipú, además, donde tienen al señor Stingo, que es de Vidal, en Cupo RD. Claro. No, así que el Stingo es de la izquierda, ¿cierto? O sea, está prestado en otra lista. Entonces uno empieza a mirar el diseño y uno se da cuenta que en realidad aquí hay un negocio. ¿Un negocio de quién?
de Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz, que aceptó que el PPD, en la quinta región, en el 10, con el caso de Lucía López y otro, resulta que estos señores de Nuevo Trato, en el Excel, tienen su propia columna en un lado, y además el PPD les regala cupos en otros distritos. Entonces, oye, qué bonita forma de negociar, po. ¿Se dan cuenta? O sea, claro, y además esto creo yo en un gran engaño táctico, muy propio de Vidal y Milosevic, dos grandes engañadores. Te hacen pensar una cosa y hacen otra, Vidal. Porque a mí me han criticado mucho de haberme ido de RD, pero yo me fui diciendo las cosas a la cara, de frente, y cuando renuncié, renuncié. Este otro señor con Natalia Castillo estuvieron callados un mes, habían renunciado y estuvieron callados un mes, y lo habían hecho para que no se les aplicara la ley antidíscolos. Entonces, cuando este grupo se sienta sobre el cajón de manzana, ¿cierto? Que muy probablemente se lo hicieron los papás, ¿verdad? O los profesores del Colegio San Giorgio, o el Verbo Divino, ¿cierto? Estos lugares tan intelectuales donde han ido, ¿verdad? Y se han pseudoeducado, porque son una elite muy mal educada, la verdad. Vienen a pontificar y me juzgan a mí por lo que yo he hecho. Yo he ido siempre de frente. Vidal y Milosevic han ido siempre de espalda. Lo que le hizo Vidal a la Revolución Democrática fue ir de espalda. Se salió un mes antes de anunciarlo. Les dejó metido a sus candidatos adentro cuando ya estaban inscritos. Y después apareció con la otra coalición. Y esto es tal el escándalo, que me parece insólito, impropio, inédito, que le han permitido al Partido Liberal que vaya con concejales con el Frente Amplio y en constituyentes va con la Concertación. Oye, o sea, es insólito. Es realmente insólito. ¿Qué te parece a ti, Bruno, esto último que dice Renato? Porque yo creo que, personalmente, o sea, mi sensibilidad política, obviamente que tiene un límite. Evidentemente, nos damos cuenta que la política es un juego donde hay que saber jugar. Y probablemente la gente más honesta es la que peor juega. O la que más sale perdiendo. ¿Hasta qué punto llega el pragmatismo? A propósito de lo que del título del bloque, ¿cierto? Y ya ni siquiera pragmatismo, sino muchas veces aprovechamiento, y si es tal. Digamos. ¿Aprovechamiento de quién? En este caso de gente de Nuevo Trato, el mismo Heraldo Muñoz, como decía Renato. Sí. Bueno, o sea, nosotros lo hemos conversado en capítulos pasados de este podcast. Los viejos de la Concertación, ¿no es cierto? Como se les llaman normalmente, Heraldo, Elizalde, los presidentes de los partidos que están en la Concertación, pareciera que estuvieran metidos en una fiesta y bailando una música que no es de ellos, ¿cachai? O sea, están bailando la música que pusieron desde el Frente Amplio. Y en ese sentido ellos siempre han tenido, y lo han demostrado públicamente, un afán de juntarse con ellos, de juntarse con esos cabros chicos que pueden ser su hijo en muchísimos casos, y al final se terminan convirtiendo en este meme del señor Burns, ¿no es cierto?, haciéndose pasar por cabro chico, que es básicamente el meme que representa muy bien la campaña de Heraldo, la campaña presidencial de Heraldo, creo yo. Y en ese sentido sí, hay un pragmatismo impresionante. Yo tengo dudas si eso va a funcionar en la práctica. ¿Cómo va a poder conversar este mundo más concertacionista, pero que de alguna forma dice que es más bien autoflagelante, con este mundo joven que es más bien revolucionario de alguna manera, ¿no es cierto?, pero que se salió del Frente Amplio porque no quería pactar con el Partido Comunista? Y ahí va a haber una lucha de egos, de poder y de formas de hacer política muy grande. Yo no sé cómo en la práctica qué es lo que va a ocurrir con esta entrada de Nuevo Trato, especialmente y esto acá yo no estoy filtrando nada, es cosa de los números, que Nuevo Trato se quedó con 15 cupos del pacto, y eso no es menor, se quedó con más cupos que el Partido Progresista, que si uno ve la historia electoral del Partido Progresista es bastante mayor
y probablemente más exitosa también que la de Nuevo Trato o del Partido Liberal. Entonces, claro, en ese sentido es bastante interesante cómo algunos liderazgos de este pacto sobrepagan, por decirlo de alguna manera, esta entrada porque son nuevos, porque son jóvenes y porque son los que están poniendo la música al final que ellos estaban bailando. Pero hay un engaño, Bruno, porque el engaño es que Heraldo Muñoz cree que lo van a apoyar a él en la presidencial en la primaria, y la verdad es que la jugada es con Paula Narváez. Sí. De todas Sí, maneras, yo yo creo que eso es O lo sea, que ¿cómo le es va posible? a- Disculpa, pero a salir. disculpa, compañera, pero ¿cómo es posible que Heraldo Muñoz sea tan torpe? Yo me doy cabezazos contra la muralla, realmente llevo 3 días en eso. Que le regala los cupos de su partido, lo mismo que hace Maldonado, a unos cabros que no los van a apoyar, que van a apoyar a la candidata de Mami Bachelet directamente. O sea, es un error táctico estratégico increíble que te muestra la nada de la política chilena. O sea, Sí. que a los otros chiquillos les metan a la Adriana Barrientos por la puerta trasera, digamos. Que a los otros chiquillos les metan a la Tere Marinovich por la puerta trasera. Y que acá Mirochich y Vidal agarren la parte del León sin dar nada a cambio, es para cerrar la puerta, digamos, porque esto anticipa lo que vamos a tener en la convención. O sea, el Palacio Pereira va a ser un lugar, yo creo, realmente psiquiátrico, realmente, se lo estoy anticipando. O sea, si ya el Congreso ha sido lo que ha sido, digamos, que lo han convertido en un reality show desde el día 1, ¿no? O sea, lo que va a hacer esto, que va a quedar marcado en la historia de Chile, que vamos a tener que sacar una constitución adelante, una ingeniería jurídica de mayor proporción de la historia, y se la vamos a entregar a personajes que no tienen ni idea. O sea, ustedes comprendan que Heraldo Muñoz, la única elección que ha ganado en su vida es la presidencia del PPD. Carlos Maldonado, la única elección que ha ganado en su vida es la presidencia del Partido Radical. ¿Ya? Entonces, cuando tienen que negociar de cómo hacer campañas, cómo organizar los distritos, Fuad Chaín, que es un animal electoral que ha ganado todas las elecciones a las que se ha prestado en su vida, Álvaro Elizalde, que ha hecho lo mismo de la fecha en adelante, se los comen como tiburones estos chiquillos. Entonces, es muy notorio el vacío político de la centroizquierda, y ustedes dense cuenta que las 3 cuestiones fundamentales, la estructura del Estado, la forma de la nación y el régimen político, no hay ni una coma en común. Unos hablan de primer ministro, otros hablan de ministro de interior, unos hablan del sistema francés, Marco Enrique está obsesionado con eso, otro amigo mío, pero que yo lo tengo que parar 20 veces, porque oye, que el sistema francés, sí, muy bonito, pero ahí está Francia. O sea, no me compare con ese país a mí, yo no quiero eso. Y así por delante, o sea, tú ves contenido por contenido y son puros lugares comunes, puras vaguedades, puras ambigüedades, los supuestos consensos. Y la mayoría de esos consensos tienen que ver con ¿qué? Con aumentar el gasto público sin ninguna conciencia. Y eso es la izquierda chilena. Yo encuentro que es patético. Y Heraldo Muñoz creo que es el capitán de eso. Pero, Renato, 2 cosas. Antes de darle el paso a la Nacha, que quería decir algo. Tú vas por unidad constituyente y inicialmente ibas por el Partido Radical. Maldonado te pidió en algún momento un apoyo a su candidatura. Y si es tanta la crítica, ¿por qué fuiste por unidad constituyente? Yo iba originalmente con el Frente Regionalista Verde, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Esa era la lista que yo iba a integrar. Pero a un mes y medio de la inscripción, las diputadas de Comunes, Catalina Pérez, Camila Vallejo y otros diputados que nadie los conoce, presentaron un proyecto para prohibir que los parlamentarios postulen. ¿Ya? Generaron un clima donde había un veto entonces a los parlamentarios que integraran esa lista. Lo que es realmente bochornoso y vergonzoso, y muestra la persecución personal que han hecho estos sujetos, de que terminaron inscribiendo a Hugo Gutiérrez en esa lista. Sí, no, sí. Y en esas condiciones yo fui a conversar con la gente de... Porque aquí hay varias cosas distintas. Una es Convergencia Progresista, donde están los radicales con los PPD y los PS, ¿ya? Otra cosa es la Unidad Constituyente, que es la antigua concertación más el PRO y Ciudadanos, sin los chiquillos de Nuevo Trato. Y otra cosa es la lista del apruebo, donde está Convergencia Progresista, los chiquillos del PRO, Ciudadanos, la ADC, más Nuevo Trato, que está por fuera de la Unidad Constituyente. ¿Ya? Nuevo Trato no ha ingresado formalmente a la Unidad Constituyente. ¿Ok? Son cosas distintas. Y en ese marco, yo tuve que mirar mi distrito, ¿ya? O sea, vetado por estos otros, por ser parlamentario, los que terminaron escribiendo Hugo Gutiérrez, ¿ya? Tuve que ir a negociar con estos otros. Y lo primero que les dije, señores, aquí ustedes no me van a meter en nada de ustedes, yo lo único que voy a hacer es ser candidato, y me dan mis condiciones. Eso fue el acuerdo.
y termino yendo por los radicales, porque eran los que tenían apertura de cupo en el distrito y tenían la posibilidad de llevar candidatos, más de uno al menos, en el 14. Y yo estaba siendo acompañado por una candidata radical evangélica, lo que me parecía espectacular realmente. O sea, hablarle a los hermanos evangélicos y tener una candidata que encabezara la lista con eso, digamos, me parecía muy bueno para competir contra la derecha, porque la UDI penetra mucho en ese mundo y RN también. Y a última hora, el PR me pone contra la espada y la muralla, porque para poder entregarle el número 1 en el 12 a Nuevo Trato, teníamos que sacar a la candidata de Plena Democracia, que es el movimiento que tenemos nosotros, ¿no? Que es el movimiento original que ingresa a negociar con la unidad constituyente, y Nuevo Trato es una imitación de esto otro. Por ejemplo, Malucha Pinto está con nosotros en el movimiento y está en Cupo PS. Y cuando ocurre la negociación del lunes, nosotros tuvimos que renunciar al cupo del distrito 12, que era para una mujer. El Partido Radical bajó a la mujer que me acompañaba a mí en el distrito, o sea, todo esto con un feminismo compañera notable, o sea, en su cuenta ustedes, digamos. Las primeras que tienen que ser son las mujeres, ¿ya? Y la mujer de la Florida, que iba en mi lista, la terminan cambiando a mi distrito. Lo que me pareció realmente bochornoso, o sea, se lo dije a Carlos Maldonado en todos los tonos, digamos, pero la explicación real de que hay que pagar el costo por algún lado, y esto pasa en todo Chile, ¿eh? Es que hay 15 más varios cupos que están infiltrados en los partidos, que se los tuvieron que ceder a última hora a estos chiquillos las últimas 2 semanas. Pero en el diseño original, esto cuadraba de otra manera, con la señora Valdés del PPD adentro en el diseño, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ese detalle es muy notable, ¿no? Que ahí Bruno demuestra quizás su ingenuidad, porque el señor Insunza se autocoloca en la lista. O sea, a ver, el PPD nombra este grupo de negociadores muy inteligente. La cabeza de intelectuales de este grupo es Insunza, el lobista de toda la carrera con Enrique Correa, que duró un mes en el gabinete por sus chanchullos con los informes de Codelco y la minería. Y resulta que están negociando bueno la informe. lista. O sea, muy bueno ese artículo Queda del un mostrador. cupo, oye, y les queda un cupo para hombre en el distrito 9, y él dice, me anoto yo, po. Ah, me anoto yo mismo. Entonces, Bruno, te quiero decir que tú negociaste cupo y no te anotaste nada para ti, compañero. Creo que lo hiciste bastante mal en ese sentido. Deberías reevaluar tus condiciones políticas, porque así no va a llegar muy lejos. O bien vas a tener que pedirle clase a Miroses y a Vidal. Nacha, tú querías decir algo al respecto. Y bueno, Sí, y con todo lo que se ha agregado. mencionaba antes Renato, sí, bueno, yo creo que teniendo una perspectiva bien externa, como enterándome más o menos tarde de todo lo que mencionaba Bruno, lo que mencionaba Renato, y me nace un poco la duda de si unidad constituyente más nuevo trato, como si el único punto que tienen en común es que ninguno pactaría con el PC. Entonces, al final como que es lo que los une como, entre comillas, un enemigo, no sé, un enemigo en común, pero ese límite de pactar con el PC, que finalmente fue lo que terminó un poco quebrando a RD, que lo que hablamos en el capítulo anterior de quebrar al Frente Amplio, y eso igual es preocupante porque la propuesta no puede ser como somos la izquierda que no pacta con el PC. Y eso parece ser hasta ahora, y eso parece mostrarse, y bueno. Pero hasta hace muy poco la mayoría, gran parte de la unidad constituyente estaba con el PC, fueron gobierno. Claro, entonces a mí me parece como sale el frente, salen los del nuevo trato, porque no quieren pactar con el PC, y se terminan uniendo finalmente a otras personas que honestamente, como tampoco pactan con el PC ahora, como por qué van, como ¿cuál es el sentido de estas dos listas separadas al final? ¿Cuál es el sentido de la lista del Frente Amplio acá con el PC? Y a mí me parece una mezcolanza media extraña, que tal vez desde una ciudadana que no se ha metido tanto tal vez como Bruno, obviamente como Renato, me parece extraña, y me parece que puede ser sumamente confusa para la ciudadanía, una ciudadanía que está acostumbrada a los partidos viejos y a los partidos nuevos, como a la ex Concerta y al Frente Amplio, y ahora se le mezclan todos los candidatos, y yo no sé cómo va a resultar eso, y cómo se va a hacer una campaña hacia afuera de eso. Cómo se visibiliza cuál es la esencia de unidad constituyente, cuál es la esencia más nuevo trato, cuál es la esencia que va a tener ahora el Frente Amplio con el Partido Comunista. Yo creo que hay un desafío tremendo para las dos listas de cómo destacar. Y bueno, lo que mencionaban un poco de... No, disculpa. Lo que mencionaban un poco del Distrito 11, que
A mí igual me parece, claro, es como el distrito del rechazo, es el distrito con más lucas del país, pero a mí como buena estudiante de región, igual acá que Rodrigo, me nace la pregunta de qué pasa como en el resto del país, como cómo se ve el escenario ya, cómo se ve el escenario en el sentido en que de repente podemos tener todos nuestros ojos puestos en estos distritos famosos y se nos terminamos perdiendo, apuntando ya todo lo que es del centro a la izquierda, terminamos perdiendo por no poner ojo en distritos que parecen menos relevantes, a ojos de la opinión pública, por lo menos. ¿Qué opinas tú, Renato, de estas dos cosas? Este aparente anticomunismo que parece que es reciente, y también de cómo se faranduliza, ¿cierto? La disputa por los distritos de Santiago, del Gran Santiago, y se deja de lado un poco las regiones, en el debate público al menos. Bueno, yo creo que la lista del Frente Amplio con el PC y los regionalistas tienen en común que ellos no quieren pactar con la DC. ¿No? O sea, ese es el rasgo en común. Y al otro lado no quieren pactar con el PC. Son los dos extremos, son Guillermo Tellier y Fat Chain. Y eso es lo que ha marcado el Congreso estos últimos 3 años, la política chilena y la división de la izquierda. Cuando los sistemas políticos están muriendo o se están reseteando, como está ocurriendo en Chile, esto suele ocurrir. De hecho, cuando se da el golpe del 24, la Unión Conservador-Liberal había hecho agua. Acuérdense ustedes que habían surgido 2 o 3 partidos más y que las fusiones y gabinete eran para un lado y para el otro, digamos. Muy parecido a esto. El Partido Comunista a mí no me parece que sea un partido de inspiración marxista. Esto es bien ofensivo para ellos, ¿no? Pero cuando uno empieza a escucharlo, yo pongo en serias dudas de que ellos tengan formación marxista, sobre todo los jóvenes. O sea, yo no escucho la plusvalía, digamos, en Camila Vallejo o en Carol Cariola o en, no sé, los más jóvenes. Pero no veo deliberadamente o por ignorancia. Yo creo que más por lo segundo. Perfecto. Yo creo que son puras intuiciones universitarias en el fondo, que sin ofender a nadie, yo creo que este es el gran rasgo de la política universitaria, ¿no? Que son en general, con muy sanas excepciones, pero en general, estudiantes que le van haciendo el quite a las carreras, el quite a la formación, ¿no? Y que van por la caletera en general de las carreras, ¿no? La clase política universitaria en general, por decirlo de alguna manera así, ¿no? Los jóvenes que hacen política entre los 19 y los 25 años dentro de las 2 universidades principales, la que más conozco, la Chile, tienden a ser estudiantes como satelitales, ¿no? Y esto les pasa también con la formación intelectual. Entonces, el PC que se caracterizaba por ser tan coherente e intelectualmente tan denso, hoy día yo no lo veo así. Yo veo que más bien son causas socialdemócratas en el marco del sistema de mercado, que los remedios sean más baratos, que los departamentos sean más baratos, que los libros sean más baratos, pero yo no veo ninguna agenda expropiatoria, ninguna agenda, por ejemplo, sobre el control de los medios de comunicación. Los veo muy felices a los comunistas dando una entrevista al diario de Sayé, los veo muy felices cuando los invitan a los matinales de Lúxico o de Heller, ¿verdad? Todo auspiciado por Yarur, por los Said, ¿cierto? O sea, cuando veo a Camila Vallejo de pareja de Ariel Sicabo, por ejemplo, parecen estrellas del pop más capitalista de Hollywood, ¿no? Cuando los veo a los 4 con Denise Rosenthal, los 2 Sicabo y Camila Vallejo, bien podrían estar pasando por el Boom Boulevard en Los Ángeles, ¿no? Bien distinto a lo que son los comunistas, digamos, de mitad de siglo, de formación marxista, o de nuestra maestra y madre Violeta Parra, que terminó suicidándose porque odiaba a la élite. Estos comunistas son muy raros, digamos, ¿no? Son medio socialdemócratas, muy buenos para la tele, buenos para la plata, que les gusta el éxito, que les gusta el comercio, que les gusta el consumo, a grandes niveles, a grandes escalas, que viajan en primera clase en los aviones. Guillermo Tellier dice que tiene problemas de la espalda, pero bueno, o sea, todos tenemos problemas de la espalda también, pues Guillermo, ¿no? Y tú andas en primera clase, digamos. Que uno ve que querían prohibir competir a los parlamentarios y ahora inscriben a Hugo Gutiérrez. Que uno ve que mandan observadores electorales a Venezuela. O sea, ellos y Diego Ibáñez son los observadores electorales de Venezuela, los comunistas y Diego Ibáñez. Yo no puedo creerlo, digamos. Yo cada vez que le pregunto a Diego Ibáñez cómo vio la cosa en Venezuela, no me dice nada. Claro, pues si el régimen venezolano te tiene encerrado en un hotel, ¿cierto? Metiéndote copete todos los 3 días que estás en Venezuela, después te mandan al aeropuerto de vuelta, ¿qué hay que decir tú del proceso electoral venezolano? Si no viste nada. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece que hacen que el Partido Comunista no sea temible. No sea temible. O sea, yo creo que
a los productores de los matinales les da más miedo invitarme a mí que a Carol Cariola, estoy seguro, porque a mí me dais 30 segundos en Mega y reviento a Heller, y digo que Falabella está estafando a los chilenos, y que Luxemburgo se quedó con el Banco de Chile en la mala, en el Canal 13, y eso son incapaces de decirlo, se entregaron a la estructura mediática, están muy entregados a la élite. Para mí el 15 de noviembre fue al final del día eso, ¿no? Cómo la élite logró consumir a los liderazgos, ¿cierto? Y meterlo en las editoriales, meterlo en esta pompa, ¿cierto? Los comunistas se quedaron afuera, pero esperaron su momento y están haciendo lo mismo en el fondo, con la misma pompa. O sea, que Hugo Gutiérrez sea candidato a la Convención Constitucional debiera hacernos reflexionar sobre la estrategia de los comunistas. Ellos no están en una posición de izquierda radical, ¿ya? No lo están. Eso no es cierto. Eso es un invento, ¿ya? Ellos son socialdemócratas un poco más radicalizados, pero en Francia, por ejemplo, ahí estaba hablando de Francia, Mélenchon, ya el de la Francia Insoumise, pero, o sea, es la Comuna de París, digamos, es Rosa Luxemburgo al lado de Guillermo Tellier, po. Entonces, ese debate que se está dando en Chile del anticomunismo no tiene ningún sentido, ni por un lado ni por el otro. Porque pero tiene una carga histórica muy grande, yo creo que por ahí va la cosa, tal vez como bueno, pero es que yo me imagino, claro, yo creo que histórica, Ignacia, no es de los comunistas, los comunistas se han portado, entre comillas, bastante bien. O sea, claro, pero como que en el ideal ciudadano es bueno, así, claro. Yo creo como que el comunismo, y lo hablábamos la vez pasada, el comunismo y a veces finalmente terminan como desgarrando a la izquierda, y en ese sentido ahora me estoy leyendo un libro que igual yo creo que probablemente se lo ha leído que ahora me parece muy interesante, el de cómo mueren las democracias, que habla de estos extremistas que rompen la democracia, y a veces me pregunto si ese es tal vez el sentimiento, por ejemplo, de Nuevo Trato, como ese es el PC para ellos, o lo mismo que le pasó a Evópoli tal vez con Hack, como ven en ellos esa amenaza, pero Evópoli se terminó como vendiendo tal vez a Hack, mientras que los otros creen que tal vez están cuidando de la democracia, no pactar con el PC. Ya vamos a ir hacia la otra vereda. Me estoy saltando la pausa, perdón. No, pero está bien. O sea, yo creo que hay un punto en lo que dice Renato. ¿Qué tan comunista o qué tan marxista es el Partido Comunista? Yo veo más un intento por imitar las experiencias latinoamericanas que por latinoamericanas recientes que un intento de replicar Cuba o la Unión Soviética, y lo cual me parece desde un punto de vista bien, porque no podríamos decir que Ecuador, Bolivia, Argentina son dictaduras. Que les fue bien, claramente es discutible. Y el caso de Venezuela es un caso que probablemente en 2 o 3 años más ya van a estar mucho más claro, y como dijo el mismo Boric el otro día en Tolerancia Cero, probablemente les va a tocar arrepentirse del apoyo que están dándole a Venezuela, y el día en que lo haga, evidentemente esa tesis que levanta Renato probablemente se valide un poco. Pero ahora también eso tiene que ver con un proceso modernizador que ha tenido, me imagino, el Partido Comunista, y que por la democracia no me parece que esté mal, a priori. Ahora, evidentemente uno esperaría a que a nivel intelectual hubiese un poco más de contenido, como dice Renato, pero si el foco es, o si el camino para ellos es Lula, Correa, Morales, etcétera, bueno, por lo menos a uno le queda mucho más claro, y quizás también a nosotros, como estamos mucho más cerca de esa experiencia, evidentemente existe cierto temor por replicar ese tipo de relato y bueno, políticas públicas que yo, por lo menos de mi perspectiva como un liberal, creo que no son muy buenas para el país. Como para ir cerrando un poco este primer bloque, algo que quieran decir al respecto, esto último. Quizá hay una pregunta que me queda ahí dando vuelta a propósito de esto último, que es: ¿realmente comienza este sueño por una concertación moderna? Una concertación que ya no va a tener las trabas de las que les dejó la dictadura, y de las cuales siempre se ha dicho que fue el principal problema para no llegar con un reformismo radical.
o estamos frente a una crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Va a llegar el momento en que quizás les vaya bien en la constituyente, que incluso quizás les vaya bien en la parlamentaria, porque tienen un abanico gigante de candidatos y de ismos entre medio. Pero probablemente no pase una segunda vuelta y eso puede generar un quiebre gigante. Y ahí abro el debate, quizá Bruno, si queréis partir. Sí, partiendo por lo último, yo en ese sentido soy más optimista y creo que Unidad Constituyente, o como sea que se vaya a llamar el espacio en el cual estoy colaborando, ¿no es cierto?, desde el centro hacia la izquierda, en los próximos meses, creo que sigue teniendo posibilidades de pasar a segunda vuelta y en ese sentido no creo que esto sea, como decía Rodrigo, quizás una crónica de muerte anunciada de esta nueva exconcertación. Pero sí creo que va a ser muy interesante ver cómo se va a dar el debate de fondo en la constituyente. Unidad Constituyente probablemente va a ser, electoralmente, va a ser, no sé si beneficiada es la palabra, pero no le va a ir mal. Va a ser de todas maneras el conglomerado de oposición con mayor representación dentro de la convención. Tiene alguna posibilidad, si es que tienen suerte, de ser el conglomerado nacional con mayor representación en la convención, pero bajo ninguna circunstancia van a llegar a los 2/3. Y ahí van a tener que entrar nuevamente, como decía Rodrigo, volviendo a tiempos pasados a negociar, probablemente más con la derecha que con la izquierda, porque yo creo que la derecha de todas maneras va a tener el tercio suficiente para bloquear ciertas cosas, o sea, para bloquear todo lo que ellos quieran, pero si bloquean todo lo que ellos quieran, queda la cuestión en blanco y se decide por mayoría simple en el próximo Congreso que no será de derecha, pero sí para bloquear algunas cosas. Entonces va a ser interesante cómo se desarrollan, por un lado, estos nuevos liderazgos, y acá estoy hablando de la candidatura de Narváez, ¿no es cierto?, que ha surgido en el último mes, y también, por otra parte, estos supuestos ideales de Unidad Constituyente, y cuál va a ser el fondo al final de la discusión que proponga Unidad Constituyente, especialmente si son la coalición o el conglomerado con mayor cantidad de convencionales dentro de la convención. Entonces yo creo que es muy interesante. Quizás soy más optimista que pesimista en ese sentido, pero de todas maneras la pelota está desde su lado de la cancha, y si se siguen repitiendo los errores como los que mencionaba Renato sobre Heraldo, que yo también, Heraldo ha sido una figura política que me ha decepcionado mucho, que hace un año, un poquito más de un año, yo lo veía con buenos ojos, pero me ha decepcionado muchísimo cómo se ha desarrollado su figura, su candidatura, con quiénes se ha rodeado. Entonces, claro, si siguen por esa senda, se ve fea la cosa. Pero yo creo que el pacto, o lo que sea, el conglomerado de Unidad Constituyente, tiene espacio para jugar y para enmendar el rumbo. Entonces, en ese sentido, soy optimista hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que pierda la elección. Hasta que no pasemos a segunda vuelta. Claro. Renato, ¿qué te parece a ti esto último? No, me parece que el factor clave es ver qué hace Pamela Giles. Pamela Giles tiene 30 puntos en la encuesta, son de ella, propios personales. Yo pienso que si Pamela Giles no compite en la presidencial, sus votos explotan como una gran piñata, digamos, y caen para todos lados. Y ahí puede haber un voto hacia Narváez que le permita llegar a la segunda vuelta contra Jadwe, digamos, ganándole la pulseada, parecido a lo que fue Guille con la Bea Sánchez. Yo me imagino a un Lavín ganando la primaria en la derecha y sacando el orden de 35-40 puntos en primera vuelta, y el resto va a quedar molido, digamos, en el sistema político completo. Respecto a la estructura de coaliciones, yo voy a proponer en la convención, en caso de ser electo, de que se establezca una norma transitoria en la Constitución para obligar que todos los partidos tengan que reficharse, ficha por ficha, no como la otra vez, digamos, sino que ahora sí, ficha por ficha. Y eso me parece que va a permitir resetear el sistema político, ¿no? Porque, por ejemplo, RD
no va a poder seguir existiendo como está hasta ahora y va a tener que fusionarse probablemente con Convergencia Social, con Fuerza Común, con UNIR, ¿verdad? Y hacer un solo partido, ¿verdad? Donde participa la gente de verdad, porque si no, esto es un chiste. Y entonces eso va a permitir rearmar el mapa político. Y sobre los 2/3, los 2/3 van a ser móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos temas va a haber 2/3, por ejemplo, con la derecha y la concertación, y en otros temas va a haber 2/3 liberales, por así decirlo, contra los conservadores, por ejemplo, eutanasia y aborto, ¿no? Cuando eso se discuta. Son 2/3 móviles, 2/3 regionalistas, por ejemplo, contra 1/3 santiaguino, quizá, 2/3 feministas contra 1/3 más tradicionalista, 2/3 animalistas contra 1/3 que no va a querer derechos animales, o 2/3 ecologistas contra más posiciones antiecologistas, y así. Van a ser 2/3 móviles, por ende, uno tiene que mirar quiénes son los 155 electos y hacer lo que hacen los gringos, colocar las 155 caritas en la pizarra con imanes y empezar a agruparlos según tendencia, según caucus, digamos, como hacen los gringos, ¿no? El Black Caucus, el Ecologist Caucus, el Feminist Caucus y así. Entonces van a ser 2/3 móviles, y por eso quienes conduzcan el espacio de la lista del apruebo, la unidad constituyente, la convergencia progresista, como se llame esta cuestión, tienen que ser personas formadas en política, con experiencia parlamentaria ojalá, y con formación jurídica. Y por eso yo pienso que Arvoe, Chaín, mi caso, podemos ser un aporte a ese mundo. Pues la reacción estúpida, tonta, que han hecho en contra de nosotros, tratándonos como si fuéramos poco menos que indeseables por ser parlamentarios, ha sido súper torpe porque hemos perdido mucho tiempo en sentarnos a conversar. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo la unidad constituyente, y esto en el fondo la gran obra de Heraldo, ¿no? Que cuando uno funciona con poderes fácticos, como Insunza, Enrique Correa y compañía, o poderes fácticos como los que auspician a Pablo Vidal, que son poderes fácticos, tú terminas convirtiendo todo en algo fáctico. Entonces los que ganemos en la convención en abril nos vamos a instalar como poderes fácticos. Yo ya entendí que esa es la manera en la que hay que funcionar con estos gallos. Entonces Fuad va a ser un poder fáctico, Arvoe va a ser un poder fáctico, Gatín va a ser un poder fáctico chiquitito, y así. Entonces Heraldo en el fondo, y Elizalde también, y Maldonado, pero el Heraldo principalmente, han generado un error político mayúsculo, creo yo, conceptual, que es que han factualizado la manera en la cual se conversa en la coalición. Y la única salida que yo lo veo a esto, lamentablemente, y es aún más autoritaria que estos gallos, yo un poco lo que viene pasando en Chile, ¿no? Y es que para solucionar este autoritarismo de poquitos, que son los presidentes de partido de la concertación, ¿verdad? Que esto ya venía con Camilo Escalona pegándole cortito a José Antonio Gómez, ¿cierto? Y vetando a Marco y otras cosas. Ese autoritarismo de partidos, para poder compensarlo, se recurre al autoritarismo de una persona, al dedazo, que es Mami Bachelet. Entonces, en el fondo, para poder opacar a estos poderes fácticos de Heraldo Muñoz y compañía, vamos a tener que apoyar a Narváez, que es otro dedazo más. Entonces, por eso yo estoy molesto con Heraldo, no por mi cupo, ni por las listas, ni por lo mal que quedaron los distritos, que quedaron bastante mal, hay que ser sincero. O sea, la ingeniería electoral aquí es un horror, digamos, ¿ya? Lo principal aquí es que la cultura política de la coalición quedó rota. Y eso se va a llenar con el pegamento de Paula Narváez y el bacheletismo. Y eso no me parece tan democrático a mí. Me parece que es más bien autoritario esa lógica. Y el autoritarismo de la clase política es muy grave. Hay autoritarismo en el Partido Comunista. Yo veo gestos en Camila Vallejo muy autoritarios, siendo una persona joven, digamos, actúa como una persona autoritaria en los años 50, digamos. Yo no sé si saben que pasó Gorbachev, digamos, o sea, hay que actualizarlo. Que el autoritarismo que tienen es muy fuerte. En RD hay personas muy autoritarias. A mí Catalina Pérez me hace una persona muy autoritaria. Lo que le hizo al candidato de Coquimbo, Cristóbal Reyes, bajándolo a las 10:15 de la noche, diciéndole primero que estaba adentro a las 7 de la tarde y después diciéndole que estaba bajado al día siguiente, es un autoritarismo brutal porque matas toda una región política y le renuncia todo Coquimbo a Revolución Democrática ahora por el autoritarismo de una persona. Fuad Chaín, yo lo hueveo con la calculadora en la tele, pero también tiene unos derrapes donde él quiere hacer, oye, hubo que pararlo con Ñuñoa, porque resulta que él quería instalarse en Ñuñoa de facto. Entonces, ojo, esta pseudo nueva concertación donde yo estoy yendo en la lista, está factualizada, y la invitación que nos están haciendo en la política, Heraldo y compañía, es actuar fácticamente, a echarnos la foca, a no hablarnos, ¿cachai? A arrinconarnos mutuamente y llegar a la convención, mirarnos feo, a ver quién tiene más votos dónde, en la derecha. ¿Te das cuenta del juego? O sea, la derecha va a desempatar nuestros desacuerdos. Adivinen quién tiene ventaja en eso, sí. Creo que no hace falta adivinar.
Bueno, pasamos, no sé si alguien quiere agregar algo, pero quizás en virtud del tiempo pasamos a un segundo bloque, que es Chile Vamos y esta unidad quizás no tan fraterna y quizás ya no hay mucho donde escarbar, ¿cierto? Porque, bueno, ha salido todo en la tele. La inscripción a última hora de Marinovich fue una bomba y cayó muy mal en ciertos sectores, particularmente en ciertos sectores de Evópolis y Renovación Nacional. Eh, Sin embargo, y esto quizá es una opinión muy personal, a mí no me resulta tan complejo yo creo que lo van a terminar solucionando entre ellos y seguramente va a ir ella por un cupo de la UDI y van a terminar cambiándose alguien del subpacto, porque todavía hay tiempo para eso y probablemente la Silvia vuelva a la campaña y eso quizá todo esto le benefició mucho. Pero más interesante me parece a mí el caso de Blumel, porque en el epicentro del estallido social, en el distrito 10, ¿cierto? O quizás en el epicentro simbólico, va una persona que ha sido cuestionada fuertemente por cómo llevó o cómo sacó adelante la agenda de derechos humanos en momentos en los cuales se dudaba bastante respecto a cómo Carabineros y cómo la Fuerza Armada estaban reprimiendo, ¿cierto?, a la sociedad, al Chile protestando. ¿Cómo ven ustedes a Blumel de candidato desde el punto de vista simbólico? Ya aquí ya no si es una buena o mala persona, que lo cual yo creo que competencias tiene, pero desde el punto de vista simbólico, ¿cómo ven a Blumel en el distrito 10? Renato, si queréis. Bueno, a mí Blumel me cae mal. Yo lo conocí ya hace como 10 años atrás y literalmente el tipo le llevaba el maletín a Cristal La Roulette. Literalmente. Después lo empezaron a vender como un intelectual, y aquí volvemos al punto, ¿no? Que esta pretensión intelectual de liberales chilenos intelectuales, que yo lo encuentro, pegan el palo para ser patético, digamos. ¿Ya? Y nos venden como intelectual a un tipo que, con todo respeto, hizo su estudio afuera en la Universidad de Birmingham. ¿Ya? O sea, hay que ser rechazado como en 40 universidades para quedar en Birmingham, digamos. O sea, es verdad. O sea, lamento si alguien se ofende con eso, pero no es un intelectual, una persona que es rechazado en las 20 principales universidades de Reino Unido y tiene que ir a la 21. ¿Ya? Que, entre comillas, cuando ustedes quieran identificar las personas del Reino Unido, siempre distingan entre las personas que fueron a Londres de las que fueron a Oxford o a Cambridge. ¿Ya? En general, los que fueron a LSE o a UCL no quedaron en Oxford o en Cambridge. Y eso los llena de un resentimiento muy curioso. ¿Ya? Fernando Atia, por ejemplo. Histórico, resentido porque lo rechazaron en Oxford. ¿Ya? Cristóbal Belolio lo ha sobrellevado un poco mejor, pero también quedó bastante afectado. Viste que ellos quieren ir a hacer filosofía a Oxford. Y uno llega a Oxford, y Oxford es más aburrido que la cresta, entonces yo les digo, chiquillos, no se perdieron de nada, mejor Nueva York, digamos, donde yo verdaderamente estudié y disfruté. Fui a Oxford simplemente para sacárselo en cara a estos gallos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es que son patéticos. O sea, esta derecha liberal chilena es patética, realmente. O sea, Hernán Larraín Mate, que cuando no está curado está hablando de weá igual. Y esa es la verdad. El tipo va curado a la tele, realmente. Va curado a la tele. O sea, está grabado en la tele curado. Y esa es la derecha liberal chilena. Felipe Kast, que inventó un tiroteo en el tema de Catrillanca, inventó un tiroteo, un senador de la República. Dicen que yo doy jugo, weón. Y un senador dice que balearon el auto de los weones cuando mataron a un mapuche, un senador. Felipe Kast, y esa es la derecha liberal chilena. Y eso, bueno, nos traen a Blumel, el supuesto académico, que no ha hecho clase en ninguna parte, salvo donde lo instala la Roulette, por supuesto, en el Universidad del Desarrollo, en la Católica, ¿cierto? En esa facultad donde la Roulette es poderoso. ¿Y dónde hizo carrera? Con la Roulette. ¿Ya? Él es la Roulette. Cuando Blumel llega a ser ministro del Interior, es la Roulette el que toma las decisiones. Tanto es así que ahí sigue la Roulette. Sí. Él no es candidato de Evópolis, él es candidato del rouletelismo, ¿ya? Que son los guardianes de la doctrina. Y esa es la realidad. Y el hombre que ha estado detrás de la estrategia represiva del gobierno, que ha estado detrás
de las chambonadas de nombramiento de ministros, como Rojas, por ejemplo, como Santelices, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, es la ruleta. Y la ruleta tiene un poder fáctico en Chile inconstitucional, porque está actuando como vicepresidente o como jefe de gabinete en la práctica. Y no se le puede acusar constitucionalmente, no hay control legal. O sea, lo más parecido a algo ilegal y autoritario es la ruleta. Y Blumel es un padawan, un Sith de él, ¿ya? Y es un incapaz. Es un incapaz desde el punto de vista intelectual, es un incapaz desde el punto de vista político, y es responsable de las peores violaciones de los derechos humanos junto con Chávez de la historia de este país después de la dictadura tiránica. Y eso es gravísimo. Y el hecho de que Bópoli le inscriba a él, sabiendo todo eso, es gravísimo. Y que más encima le arisquen la nariz a la Tere Marinovich, que es bastante más intelectual que Blumel, ya, por último ha leído a Heidegger, la Tere Marinovich, ya, es verdad, ha leído a Heidegger, el otro no ha leído a Heidegger, no sabe lo que es ser en el tiempo, ya, porque se vaya a ser facho, por último se facho de verdad, pues léete a Heidegger, a Carl Schmitt, ¿verdad? Y no sé, pues y sale con vanguardia para hacer por el golf, ¿verdad? Pero esto otro, pero es que te lo digo de verdad, Gonzalo Blumel no puede ser considerado un liberal bajo ningún concepto. Bueno, él apoyó a Piñera en la primaria, pero no apoyó a Felipe Cas ni siquiera. Pero si él es la ruleta, él es el gremialismo conservador de libertad y desarrollo de Cristian Larroulet. Cuando yo he dicho en televisión que Cristian Larroulet actúa como un vicepresidente de la República, tú no sabes las quejas que llegan a los canales de La Moneda. Es una cuestión sorprendente. Entonces, ¿por qué Blumel es candidato? Es candidato porque La Moneda necesita poner a su gente, como Monkever, por ejemplo, ya como el hermano de Osa, que es candidato en el sur. O sea, el hermano de Osa, amigo mío, historiadores, también estudió en Oxford, pero o sea, ojo, o sea, son doctrinarios de derecha, ¿ya? Que llegado el momento de redactar la Constitución, no van a dejar pasar ni una. Entonces, los 2/3 son móviles, porque si tú me dices que Blumel va a ser electo, por ejemplo, y Blumel es electo, yo te digo, va a ser mucho más fácil conseguir acuerdo con el sector más liberal de la UDI que con Blumel, porque Blumel va a estar condicionado por la agenda de la ruleta en la constituyente. Entonces no hay que creerse ese cuento, y eso ha perjudicado muchísimo al proyecto de Ciudadanos, que es que Bópoli les juega en el margen sin ser liberales. Y eso nunca han sido... ¿Por qué? Porque Andrés Velasco, otro de mis amigos fallidos, digamos, hoy día les puedo contar sobre él, digamos, hablando de pseudointelectuales. Harto sabemos. El decano de LSI, digamos, dedicado a conseguir plata con los jeques árabes, con los magnates rusos, ¿cierto? Con los zares. Otro día les puedo contar su andanza en Londres. Andrés Velasco siempre tuvo este sueño de que él iba a ser el Sichel, ¿ya? De que un sector de la derecha se iba a enamorar de él. Y lamentablemente se enamoraron de Sichel, ¿ya? Y aquí viene el paralelo que yo quería hacer, y con esto cierro mi jocosa intervención, que es que estamos en un tiempo de políticos jóvenes, pero con métodos de la peor política antigua, que es el engaño, el político de póker, por así decirlo, ¿no? Y Sichel es exactamente eso. Blumel es exactamente eso. Son especie de Pablo Vidal y Mlado Milosevic, en el otro lado con más plata y con más poder nomás. Pero son jugadores de póker. Y ese tipo de políticos, ese tipo de política destruye las repúblicas. Los jugadores de póker en el Parlamento, en las constituyentes, destruyen la política. Por ejemplo, que es lo que yo estoy estudiando ahora, cómo este tipo, que realmente yo creo que es un criminal de lesa humanidad, que es Diosdado Cabello, ¿cómo Diosdado Cabello termina siendo el hombre fuerte del régimen venezolano? Porque el tipo se toma la convención constitucional. ¿Y cómo lo hace? Posando de moderado. Po. No nos olvidemos que Diosdado Cabello era el moderado del chavismo. Ya estaba Diosdado Cabello. Entonces, mucho ojo. Cuando las repúblicas se acaban, cuando muere un sistema político, esos que supuestamente están en la posición moderada, Blumel, por ejemplo, en realidad, cuando tú descorres el telón y vuelves a una especie de estado de naturaleza de la política, se demuestra como lo que son, personajes autoritarios. Y esto es muy grave, creo yo. Yo creo que yo veo más autoritarismo en Blumel, si me permites, que en Tere Marinovich. Y yo sé que eso es súper como contraintuitivo, pero Tere Marinovich no ha mandado a las fuerzas policiales chilenas a hacer lo que hizo Blumel. Y eso ya es una gran diferencia. ¿Quién es el Palpatine aquí? La ruleta. La ruleta es Palpatine. Nacha, ¿te sentiste interpelada en algún momento?
No, en verdad. Pero sí, yo quería seguir un poco el punto que decía Renato de Evópolis, que yo en verdad creo que Evópolis es como la gran mentira. Y a mí yo también estoy muy de acuerdo, por lo menos con Evópolis, que siento que tiene mucho este engaño de venderse como liberales y después votan en contra, no sé, de proyectos que les deberían hacer sentido según lo que dicen ser y terminan siendo como esta cara de Felipe Cast que se muestra como alguien que trata de penetrar mucho también en la UC, mucho, que incluso llama a estudiantes y hace cosas que a mí yo encuentro media detestables. Ya puedo hablar un Y él poco se de vende, eso. claro, como ahí vamos a entrar en detalle también. Y este sujeto se venden como alguien de centro, pero yo encuentro que es lo peor. Me desagrada porque él muestra esta cara de centro, pero en verdad vota igual que la UDI. Y como decía eso, yo prefiero, no sé, a una Marcela Cubillos que te va a decir lo que piensa y va a votar según lo que dice que alguien que anda como diciendo que es algo que en realidad no es y está mintiendo. Y un poco lo que mencionaba al principio, como ojalá las candidaturas fueran lo más transparentes posible en su postura. Y en ese sentido me impresiona como la derecha, igual es como bonito ver como la derecha tener que tirar cartas como Blumel, como Marcela Cubillos, o sea, defender con uñas, con garras su constitución al final, que yo creo que la quieren replicar y creo que eso tiene algo de bonito. Gente que hizo primero defendió con garras la campaña al rechazo, invirtiendo muchas lucas y teniendo resultados nefastos. Eso ya fue bonito y ahora verlos mandando, por ejemplo, a Marcela Cubillo, mandando a Tere Marinovich, mandando a Blumel, yo creo que es como un acto medio desesperado tal vez. Y un acto desesperado que yo creo que va a terminar disparándoles en el pie porque como que muestra la verdadera cara un poco de la derecha. Y muestra que de repente tal vez este lado de rehenes un poco más como tal vez más centrado, también va a tener candidaturas, se las hayan metido como se las hayan metido, porque yo también desconozco ya ese detalle. Tienen a una Marcela Cubillo liderando su lista y creo que eso va a repercutir mucho en la ciudadanía. Aunque tampoco sé si es que ya tenían esos votos, pero por lo menos a las listas de Chile Vamos, yo creo que eso les va a perjudicar cuando traten de apuntar más al centro. Pero sí, creo que tiene algo de belleza y creo que va a ser interesante de ver y creo que va a ser mucho más fácil también en la Convención Constitucional negociar con gente que como Tere Marinovich, que es un poco lo que decía Renato, que todos sabemos lo que piensa, que con un Blumel o con un tipo Felipe Cast que va a andar tal vez diciendo algo en la tele, pero por dentro votando y negociando otras cosas. Ahí, interesante lo que dicen los dos. Yo le voy a quitar el placer a Bruno de hablar en contra de Evópolis en este capítulo porque se nos está alargando un poco. Yo sé que le encantaría. Pero me voy a referir un poco a lo que decían respecto a este liberalismo impostado de Evópolis. En particular respecto a la figura de Felipe Cast. Yo como buen liberal, y yo creo que he sido súper transparente en eso, creí en algún momento en que el proyecto de Evópolis iba a ser un proyecto renovador, ¿cierto? Que iba a traer estas ideas que probablemente se plasmaron mucho mejor en lo que era la antigua concertación. Y había símbolos, ¿cierto?, de Felipe Cast conversando con Ricardo Lago y bueno, etcétera. Cosa que no sé si a Renato probablemente no le guste mucho. Entiendo, Renato, que tú estuviste al principio con Velasco, con Fuerza Pública y con un pésimo nombre de movimiento político, pero estuviste con Ciudadanos al principio, ¿no? Bueno, claro, yo era parte con Cristóbal Belolio de Red Liberal cuando levantamos la candidatura de Cristóbal en Providencia contra José Ferrazuri. Claro. Sí, De bueno, hecho, pero, ahí... claro.
Ahí conozco a Giorgio, de hecho, cuando apoya a José Farrazu. Claro. Bueno, y estas dos figuras, pues Giorgio y Felipe, que al final empiezan a construir su base de la universidad y me lleva una gran decepción de este mundo porque como algunos que me conocen saben, fundé un movimiento político en la universidad que es Avanzar. Hoy día creo que existen, pero no sé en qué están. Y yo me acuerdo haber estado con Felipe Cast y el mismo que era el financista del movimiento, que le metía plata a través de Horizontal. Quizás esto nunca se ha hecho públicamente. Nos dijo como, compadre, salgan en la tele, o salgan en el Mercurio diciendo que quieren hacer una primaria con toda la derecha de la universidad, estoy hablando de la católica, y porque si no lo puede tener que cortar la plata, ¿no? Porque lo habían amenazado de arriba que podíamos hipotecar las posibilidades de la segunda vuelta, ya sea de Solidaridad o del movimiento gremial. Y eso nos llevó a mí y a mi movimiento a hacer el ridículo en el Mercurio, con una con una página entera en el Cuerpo C, que no le costó nada, obviamente. Y este liberal impostado, que se muestra hacia afuera como una persona capaz de hablar no solamente del liberalismo, sino que del liberalismo en su conjunto, y habla al principio hablaba tan bonito. Hoy día, en esta lucha cultural que existe dentro de la derecha, que es precisamente esta lucha ideológica que existe dentro de la derecha, que es precisamente lo que quería hablar ahora, me parece que es un pésimo defensor de esta idea del liberalismo y de una derecha moderna como se planteaba, primero por las prácticas, que no son diferentes, incluso hasta cómo se mete en la universidad, a propósito de que tenemos una presidenta de la FEUC acá. Respecto a esta amenaza, que fue muy entretenida como la hizo, porque dijo como, es que no, ustedes tienen que ser liberales clásicos, y si no ustedes tienen que decir que son clásicos, o si no se corta todo. Y nosotros como, chuta, en nuestra gran como propuesta de valor hay que vamos a unir todos los liberales, algo así como lo que hacía Red Liberal, pero dentro de la universidad, bueno. Entonces, tanto en lo ideológico como en la práctica se aleja bastante de lo que uno hubiese esperado. Y dicho esto, quizás quiero preguntar la última pregunta, y me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a esta lucha cultural e ideológica que se da dentro de la derecha, entre el social cristianismo, representado por Champer, ¿cierto? Quizás como su máxima figura, el hijo político de Carlos Larraín, y esta derecha neoliberal, ya que en vez de orientarse a dar vuelta a la página o a renovarse, pareciera que es la que está más pro a defender el status quo. ¿Cómo lo ven ustedes? Renato, si queréis. Sí, cada vez que una persona habla del liberalismo clásico, yo pienso en Beethoven o en Mozart, la verdad. Me parece que esa categoría puede servir en la academia, digamos, para referirse a un periodo de tiempo, pero referirse como a un grupo de ideas que serían liberales clásicas, me parece, digamos, no pasa el primer año en una facultad de filosofía como tal, digamos. Fue las palabras de Felipe. Uno tiene que hablar de autores, digamos. No, por eso me refiero, claro, sí. Pero hay mucha gente que lo repite, digamos. O sea, Mirosevic mismo habla del liberalismo clásico y otros más. Cristóbal también habla de eso, creo. O sea, me parece que es un error, que es una categoría académica, que es un error muy típico que es tratar de convertir las categorías académicas en categorías políticas, contingentes, ¿no? Eso es prácticamente imposible, ¿no? O sea, es, por ejemplo, no darse cuenta que John Rawls era en realidad un militante del Partido Demócrata del este de los Estados Unidos, en un contexto muy específico, después, el primer libro, digamos, después de lo que fue Vietnam, y el segundo libro después de Reagan. Entonces, claro, tratar de convertir un partido rawlsiano en Chile me parece realmente, o sea, me parece que es punto menos que para psiquiátrico, digamos. O sea, creo que es no comprender lo que es la filosofía política, lo que es la política, lo que son estos autores, lo que son estas matrices de ideas, lo que somos nosotros, nuestra tradición hispánica, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir? El liberalismo de corte norteamericano, anglosajón en Chile es imposible.
antropológicamente imposible, ¿ya? Porque se necesita una sociedad protestante para que ese liberalismo crezca, no una sociedad católica. ¿Ya? Eso es básico, elemental. Max Weber, ¿no? 100 años atrás, más, 120 años atrás, 1904. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Básica. Y eso es muy básico en Chile, o sea, nunca haber un liberalismo de ese corte, porque ese corte de liberalismo es en realidad una religión, que es el protestantismo dentro del cristianismo. No es una filosofía política, es una moral religiosa del trabajo. Y de ahí viene entonces el liberalismo anglosajón, de Rawls y de esa gente. Ahora, los otros, digamos, los que se suelen llamar los Chicago, en realidad son libertarians, ya que es dos escuelas. Uno, Robert Nozick en Chicago, junto con Friedman, junto con Leo Strauss, que llega de Alemania, ¿cierto? Entonces es una escuela. Y otros son los otros libertarios de Hayek y von Mises, ya que son escuelas distintas, no son lo mismo. En Chile tenemos, por ejemplo, a Axel, ¿cierto? Que Axel es un austrolibertario, ¿cierto? Financiado por Nicolás Ibáñez, pero austrolibertario. Tenemos a la Tere, ¿cierto? Que la Tere es, digamos, más católica no puede ser, digamos, pero es libertariana, o sea, es Chicago gremialista en este sentido. Y distinto es lo que hacen estos otros chiquillos, digamos, que son lectores como de John Rawls y del debate liberales versus comunitaristas, ¿cierto? Y eso. En ese marco, entonces, si esas son las tradiciones en disputa, uno tendría que decir, ok, ¿qué es solidaridad? ¿Qué es Chalper? Es básicamente social cristianismo keynesiano, ¿ya? La moral de la iglesia con el gasto público de los keynesianos. ¿Qué es Ciudadanos, en teoría? Un partido liberal rawlsiano, ¿cierto? Sin la ética católica y con una especie de equilibrio, un tenso equilibrio no diagnosticado entre el keynesianismo y el ordoliberalismo de Andrés Velasco, que Andrés Velasco es un ordoliberal, ¿ya? Y por eso es decano del ESI, ¿ya? En ese marco, entonces, ¿qué es Mario Desbordes? Mario Desbordes es en realidad entonces otro keynesiano de la tradición nacionalista. Entonces tenemos cuatro tradiciones distintas. Sí, cuatro tradiciones distintas. Cuatro tradiciones distintas que en realidad uno podría resumirlas en lo siguiente, que es que hay quienes quieren más gasto público, hay quienes quieren menos gasto público, hay quienes quieren una moral más parecida al catolicismo del siglo XX, y hay quienes quieren una moral más parecida a las sociedades anglosajonas del siglo XXI, ¿ya? Más queer, por así decirlo. Entonces, en ese marco, la derecha tiene que, por así decirlo, decidir no entre sus tradiciones intelectuales, sino entre quién le puede ganar mejor una elección a la izquierda. Y por eso es que Sebastián Sichel lee muy bien el escenario en el juego del póker, y él dice, pero mira, queda un espacio, y lo diagnostica muy bien él, un espacio entre este muñeco de paja que resultó ser Felipe Cast, ¿cierto? Y Mario Desbordes, ¿cierto? Entre el nacionalismo de Mario Desbordes y el liberalismo de paja de Felipe Cast, y ahí se entala Sebastián Sichel muy astutamente. Entonces, cuando uno termina el cuadro político, el elemento final de cuál tradición se impone es aquella que logre cuajar mejor el apoyo a las grandes corporaciones. Antes se hablaba del apoyo a los militares, la Iglesia Católica y eso. Ahora son las grandes corporaciones. Y por eso personajes como el Lan Larraín Mate, por ejemplo, son importantes. Porque él es el que comunica en el fondo, hace la biopolítica de comunicar a través de quién es él, de su cuerpo en el fondo, al grupo económico más importante del país, que son los Mate, con este partido supuestamente liberal de derecha, que es Evópolis. Y todos sabemos que la fuente principal de financiamiento de Evópolis es Bernardo Larraín Mate, el tío de Hernán. Entonces, ¿qué es realmente lo que está en juego? Una vez que sacamos toda esta paja mental que le gustaba a Cristóbal Belolio de los filósofos, ¿cierto? Uno tiene que llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las grandes corporaciones, reguladas por el Estado, AFP, ISAPRES, mineras, pesqueras, universidades privadas, con su dinero y su poder empresarial en los grandes diarios, por ejemplo, ahí en La Tercera, van a determinar cuál tradición gana. Es una tradición, esta es una pelea en la derecha que no se va a definir democráticamente, se va a definir fácticamente, ¿ya?
Y si Joaquín Lavín gana, como yo creo que va a ganar, va a ser Cristian Larroulet quien maneje esa transición intelectual desde el piñerismo al lavinismo. Y creo que eso está muy bien pensado en la cabeza de Larroulet, ¿ya? Y en eso sirven sus peones y alfiles, que son Blumel, Marcela Cubillo y una serie de otros más. La diferencia con la izquierda es que la definición en la izquierda va a ser democrática, va a ser con voto, ¿no? Entonces ahí, en ese juego, entran también los poderes fácticos. Y hace muy interesante ver, ya se está viendo ya, a quién va a ayudar la tercera, a quién va a ayudar Sayé. Y pareciera que la tercera está con Narváez, ¿no? Por lo que estamos viendo. Bruno. Es bien interesante lo que dice Renato. De hecho, me robó parte de la respuesta que tengo yo a esta pregunta, porque el tema que plantea Rodrigo es social cristianos versus estos liberales de derecha encarnados en Evópoli. Y yo creo que esa es una pregunta que no tiene mucho peso o mucha importancia, porque eso es como preguntarse quién va a llegar tercero, ¿no es cierto?, en una carrera de 4. Yo creo que la pelea realmente está entre este nacionalismo populista de derecha, encarnado en Desbordes, y el clásico Chicago gremialismo o neoliberalismo conservador, ¿no es cierto?, de la UDI. Y ahí, bueno, habrá que ver cómo se mete Hack y su grupo republicanos, ¿no es cierto?, por la derecha. No sé, ahí no tengo dudas sobre cómo va a influir el relato de Hack sobre el relato más gremialista, Chicago gremialista. Pero creo que la pregunta original es más bien una pregunta por quién llega tercero. Y de hecho es cosa de ver un poco la primaria que se está modelando en Chile Vamos, en el cual el socialcristianismo creo yo que no tiene candidato, porque perdió la interna en RN, Chalper. Y después este liberalismo de derecha que estábamos comentando, el candidato es Kast, y Kast está viendo cómo Cresta no sale último en esa primaria. Y ahí los reales competidores son Lavín y Matei, que con distintos matices representan ese gremialismo, ¿no es cierto? Un gremialismo por un lado más socialdemócrata y por otro lado más autoritario, una cosa muy extraña. Y después está Sichel, que se mete entre medio está Desbordes, ¿no es cierto?, que es este nacionalismo más populista, y está Sichel, que se mete entre medio, que nadie sabe quién chucha es, de dónde salió, qué cree, ¿De tu partido y cuál es su salió, equipo. hombre? De varios partidos ha salido, de varios partidos, y López ha tocado varias puertas, sí. Una de ellas la de mi partido, efectivamente. Pero en El este dirigente de tu sentido... partido ganó una elección en tu partido. Yo debo Eso decir que Andrés Velasco estaba enamorado de Sebastián Sichel, no es mentira. Esa es la verdad de las cosas. O sea, eso fue sorprendente, digamos. O sea, fue una cuestión chocante. Le entregaron el partido a Sebastián Sichel. Yo fui testigo de eso. Desde que empezó a hacer fuerza pública, Sebastián Sichel... Bueno, no, a mí me borra Sebastián Sichel de esa cuestión. Y después fue impresionante. O sea, eran todos los amigos de Sebastián Sichel adentro. Y lo más grave es que le robó los financistas. Que es lo que creo que lo más le duele a Andrés Velasco, que se llevó a Jorge Razzoli, se llevó al patrón de Fondo Santa Cruz, que es insoportable, que es el más insoportable de los tres, yo encuentro el que menos plata tiene, y Rafael Guilizaste, que está en la banca. Ustedes saben que Santa Cruz es el de grupo del Ipigas, pues, y son los Giaconi, Santa Cruz. Pero bueno, estoy hablando mucho. No, está interesante. Son mis aliados. Es para poner también a Bruno en contexto también de quién es Sebastián Sichel, si no salió de la nada. Sí, yo igual me saco los pillos ahí, porque yo empecé a participar activamente en Ciudadanos un par de meses antes de que Sichel y compañía salieron del partido. Pero es cierto ese equipo maligno, malévolo que tiene Sichel detrás y que lo acompañan a todos lados, como dice Renato. Pero volviendo al tema principal, esa es mi respuesta. O sea, estamos hablando de socialcristianismo y liberalismo de derecha para ver quién nos sale último, siendo que realmente la pelea no está ahí, y efectivamente esa pelea, al final del día, el ganador es quien gana la elección, pero quien gana la elección es, como bien dice Renato, quien se gana el apoyo de esos grupos intermedios, por así decirlo, ¿no es cierto? La iglesia, los evangélicos, Fuerzas Armadas, el mundo conservador en general, y también las bases populares de derecha, que es a lo que aspira a ganar Desbordes. Ahora, yo no sé qué tanto éxito va a tener Desbordes en eso,
Pero el socialcristianismo y el liberalismo de derecha, bien, muchas gracias, pero para esta ronda no creo que haya un golpe cultural en alguna de esas dos direcciones. Interesante lo que plantean ambos, porque, claro, en la prensa o en el debate público uno ve una disputa interna, ¿cierto?, entre el socialcristianismo y el liberalismo, pero pareciera que, que en la práctica la situación es otra. Oye, vamos cerrando porque ya esta vez sí que nos pasamos el tiempo, porque estaba muy entretenida la conversación. Y imagino que ya tienen sueño todos. Y perdió la Católica, así que tengo mucha pena. ¿Cómo que perdió? Yo vi que Empate perdió. a último segundo. Último segundo, no te creo. Ahí te doy buenas noticias para que leer. Ya, bueno, entonces hablemos del Frente Amplio entonces. Frente Amplio e independientes al límite de la irrelevancia. El sistema electoral no los beneficia, pero quizás atendiendo un poco a lo que ha dicho Renato en este panel, quizás los cálculos estaban mejor hechos de ese lado. ¿Qué opinión se llevan de todo este proceso del Frente Amplio y también de las listas de independientes que en algún lugar van con una que otra fuerza, pero en realidad, más allá de la lista de la Mariana con Clemente Pérez en el 11, no veo otra lista de independientes con grandes posibilidades de salir, más allá de toda la prensa que tuvieron respecto al tema de las firmas, etcétera? Nacha, si querí abrir. Siempre que hablamos del Frente Amplio, Sí, pues si tú eres la vocera del Frente Amplio, yo escuché. No, desmentido en radio, en Visión UC, el medio más importante de Porque tú eres la ahora Católica. eres candidata del NAU y automáticamente eres Claro, automáticamente vas a ser embajadora de Giorgio Jackson. embajadora Claro. Te mandó Giorgio. Me mandó Giorgio, efectivamente. Ahora sí que sí. Mira, yo creo que desde mi idea siento que el Frente Amplio claramente fue el gran perjudicado de toda esta división de la izquierda, de la gran cantidad de listas que se tiraron, que yo, como he dicho varias veces, desde una perspectiva más de afuera, siento que es un escenario muy incierto, muy incierto, versus el de la derecha, que parece tener mucha más certeza. Y bueno, un poco creo que el Frente Amplio cumplió en su momento su labor como de tal vez quebrar este duopolio que existía como en la política chilena, pero que, como mencionamos también, y lo hablamos mucho en el capítulo pasado, hoy día se ve en una crisis que, como decía, viéndolo de afuera, veo, por ejemplo, una lista en el Distrito 11 que no tiene una cabecilla clara, por ejemplo. Y si bien es un espacio que ellos no disputan, al ser, como mencionamos antes, el espacio más mediático, los deja mal, creo yo. Y eso afecta a otras candidaturas, tiene un efecto también en la mente de las personas de que si el Frente Amplio está débil, tal vez en el distrito más popular, digamos, popular en el sentido de rating, obviamente, y preocupa, y yo creo que no creo que esté al borde de la irrelevancia, creo que sigue liderando siguen sus diputadas liderando varias discusiones que siguen. Renato le puede decir como un reality. Si yo hago el valor de que se ha acercado mucho lo que es la discusión del Congreso, o tal vez los discursos del Congreso, que en verdad me imagino que están hechos para mediatizarlo, se ha acercado la discusión a la ciudadanía, y creo que eso es algo sumamente positivo. Hoy día tenemos a Maite Orsini, por ejemplo, liderando lo que es la despenalización del aborto, como un sueño que renace con la victoria ya en Argentina, y creo que por eso no van a pasar la irrelevancia, porque yo sigo creyendo que también tienen lideresas que siguen siendo relevantes en la discusión política, y en ese sentido algo que sí me preocupa es en todo este muñequeo político mencionado Renato, por ejemplo, la falta de mujeres en esos espacios, y cómo eso va a terminar, que si bien tenemos la variedad, que si bien van a salir
o sea, porque el distrito 11, candidatas las más fuertes son mujeres, me preocupa que estas lógicas terminen dejando a las mujeres sin un poder de decisión importante y esta paridad termine siendo una ilusión. Y creo que ahí el Frente Amplio tiene que dar cara finalmente, porque es el que le ha dado candidatas feministas y por más que a mí me gusta que existan muchas candidatas feministas independientes, si no logran salir, vamos a depender de esas candidatas. Y yo pongo mis cartas ahí también. Y bueno, yo desconozco también la gran variedad de candidatas que hay, pero eso es lo que yo veo. Y creo que para un año, para el feminismo, no va a ser irrelevante el Frente Amplio y para muchas luchas no va a ser irrelevante. Y creo que aún tiene un rol que jugar, pero como mencionamos antes, es ahora o nunca. Yo creo que está el momento para ver si es que siguen o se empieza tal vez a disociar y ya empieza tal vez a morir lentamente, que a mí es algo que no me gustaría, pese a que no soy la vocera de... Oye, menos mal que no eres la vocera, po. No. No, yo soy bien crítica con estas cosas, pero bueno, dado que tengo este rol acá en el espacio, doy esa perspectiva tal vez más positiva. Si bien creo que también Unidad Constituyente tiene la tremenda capacidad de levantar candidaturas feministas y están ahí, no sé quién vaya a salir. Y creo eso es algo que me preocupa. Oye, Renato, el Frente Amplio... Yo creo que la lista del Frente Amplio en la Constituyente es débil, digamos. O sea, si uno saca el caso de Bea Sánchez en el 12, quizás de Atria en el 10, tendría que sumar quizás a Stinco en el 8, pero no me parece que uno diga, bueno, son como los líderes a tomar en cuenta para la Convención Constitucional, ¿no? O sea, Fernando Atria, un filósofo social cristiano, que viene de la democracia cristiana, en el PS, digamos, pero me cuesta colocarlo en la izquierda, digamos. O sea, creo que hay una gran confusión respecto a la obra de Fernando Atria, que yo la conozco mucho por Derecho en la Chile, digamos, y que yo lo colocaría más cerca del social cristianismo que en otra tradición, claramente, digamos, sobre todo su obra sobre teología política, ¿no? Marcadamente católico, ¿no? Que es una cuestión sorprendente, creo yo, en la izquierda, de esta época al menos, lo que me recuerda mucho a mí el MAPU o la izquierda cristiana, ¿no? Que es la mezcla entre doctrinas marxistas y doctrinas católicas, ¿no? Que son, yo creo, los que llevaron a la UP al fracaso, ¿no? Los MAPU, los MIR, los izquierda cristiana, ¿no? Que calentaron el discurso excesivamente. Ahora yo creo que el Frente Amplio va a elegir poquitos constituyentes, va a ser una bancada chiquitita. Yo creo que el PC va a salir con la parte del León, y eso va a tensionar mucho la interna. Además, cuando uno mira la configuración de las listas, hay algo bien sorprendente, ¿no? Cuando uno empieza a mirar los vínculos, por ejemplo, la cabeza de lista de RD en el 11 es la ex jefa de gabinete de Juan Ignacio Latorre. Claro. Cuando uno mira a Connie Chonjo, la candidata de Convergencia Social, es la pareja de Giorgio. Cuando uno mira en el distrito de Valparaíso, quién fue la candidata gobernadora de Convergencia Social, que perdió con Mundaca, es la pareja de Latorre. O sea, y tengo 10 casos más, digamos, o sea, donde yo digo, bueno, qué curiosa manera de encarar el feminismo, que sean las parejas de los hombres con poder las candidatas, digamos, y que las que bajan, las que quedan abajo, son las que no tienen estos vínculos con el Congreso o con los congresistas, ¿verdad? Que es una cuestión que yo dije siempre, o sea, ¿cómo es posible que nuestra bancada de RD se transforme en una especie de centro de apoyo mutuo para trabajadores, digamos? O sea, ¿por qué yo tengo que estar contratando de A5, de A6, de A7 y después colocarlos de candidato? O sea, fíjate, mira, te voy a hacer una lista corta, ¿ya? Pablo Vidal, el ex periodista de Pablo Vidal, ahora es candidato a constituyente por RD. Natalia Castillo, la jefa territorial, ahora es candidata a reemplazarme en mi distrito, la jefa territorial del 10. Después, en el 11, ya te conté, la cita Pérez, Chonjo, la conozco hace como 15 años con el Chonjo, pero no me puedes negar que es la pareja de George Jackson y que eso pesa algo, eso importa en estas negociaciones. Después, en el Partido Comunista, también misma situación, 3 parejas de congresistas o de personas del partido. En la Federación Regionalista, Adriana Barrientos, ¿cómo llegó ahí? Íntima amiga de Jaime Mulet. No son pareja, pero son íntimos amigos. O sea,
¿Dónde voy? Voy a que la configuración de esta lista también responde a unas lógicas bien noventeras. Bien noventeras. Vuelvo al caso de Coquimbo. Cristóbal Reyes, que llevaba 3 años en campaña, que lo habían apoyado todo el partido, todos viajamos a apoyar a Cristóbal Reyes en algún momento a Coquimbo, terminan bajándolo, después de gastarse una fortuna. Y aquí viene la pregunta, creo yo, más difícil, que es que pueden quedar en cero, que es que si te gastas la plata, ya porque ustedes saben que RD ha amasado plata, ¿no? Que son Sí. las donaciones. Hemos Si visto se gastan la tu plata ahora en video. las campañas, si se gastan la plata ahora en las campañas, ¿cómo sostienes después la elección de parlamentarios? Por ende, yo anticipo que va a haber una pelea tremenda en el Frente Amplio por las platas de campaña. Y en lo táctico, es muy probable que veamos que la alianza se va a tender a graficar de la siguiente manera. Va a quedar los Boric Jackson en un lado, ya convergencia con RD, muy cerca de fusionarse, yo creo. Y en el otro va a quedar la alianza del Partido Comunista con el Partido Comunes. Comunes ya no está tan cerca de RD y Convergencia, está más cerca del PC, al punto de que puede terminar siendo absorbido, creo yo, por el PC. Y Karina Oliva va a ser la candidata de Jado a gobernadora, y la vamos a ver a ella con Jado de para arriba y para abajo, y vamos a ver más en un segundo plano los candidatos de RD y Convergencia. Bueno, ahí han estado los guiños del presidente de Comune a Jadwe, que han sido varios. Y partiendo Permanente. por Son permanentes. ese adelanto de lo que Beatriz Sánchez Yo creo que RD va a quedar con un problema muy grave, que es que no va a ganar ningún municipio. Y al no ganar ningún municipio, no tienes dónde darle pega a la gente desempleada del partido, que ha sido un tema todo este tiempo. Sebastián de Polo, digamos, el desempleado número 1 que nos presionó a todos para que le diéramos pega, digamos. Eso se va a ver una tendencia. La gente sin pega que empieza a presionar sobre la estructura del partido para conseguir un sueldo dentro del partido, sea en el Congreso, donde sea. ¿Y eso dónde se soluciona? ¿Dónde lo solucionan los partidos en el modelo de negocio, los partidos del siglo XX? En los municipios. Y por eso Sharp es tan relevante, porque Sharp le da trabajo como a 300 personas directamente. O sea, ganar municipios es muy importante. Y me parece que este mundo, el original del Frente Amplio, digamos, va a ganar en Arica con Espíndola, pero que es del Partido Liberal, y ya dijimos que son ellos, digamos. Y van a ganar en Valparaíso con Sharp, pero Jorge no está dentro de esta alianza. Jorge no es un hombre de RD, Jorge menos es un hombre de Convergencia, menos va a ser un hombre de Comunes. Jorge hoy día está más cerca del Partido Comunista. Después en concejales, que es la que me queda, ahí probablemente RD logre sacar hartos concejales, pero los concejales tienen muy poco poder en este diseño actual y es probable que se cambie la ley orgánica constitucional de municipalidad en el proceso constituyente y los concejales queden con otro rol. Entonces yo creo muy difícil el escenario municipal constituyente, y si a eso le suma que Beatriz Sánchez tiró el chicle 3 años para decirles que no, hoy día no hay candidato para ir a la primaria con Jadwe, al punto de que el candidato va a ser Marcelo Díaz, un ex ministro de Bachelet. ¿Ya? Que su gracia es grabar TikTok con la Maite. Y no estoy mintiendo, digamos, sale la prensa porque graban TikTok el Marcelo Díaz. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que el diseño político elegido me parece que camina hacia que Jadwe gane tranquilamente la primaria, y el problema real, insisto en esto, es Pamela Giles. Porque si en otro espacio-tiempo el Partido Humanista, en una realidad paralela, estuviera dentro del Frente Amplio, la candidata del Frente Amplio inexorablemente sería Pamela Giles. Así no lo quisieran Boric, así no lo quisiera Giorgio. Entonces muy probablemente avanzamos en un escenario donde Pamela va a tener el botón decisivo si acaso ella está dispuesta a someterse o no con Jadwe en una primaria, y si ella se baja, ¿qué pasa con sus votos? Y si no se baja, no se extrañen de que Pamela Giles termine en la segunda vuelta contra Lavín. Bruno. Yo voy a ser conciso, pero intentaré tocar 3 temas importantes. Número 1, lo que decía la Nacha, falta de mujeres en aquellos procesos de tomas de decisiones importantes es así. O sea, yo lo viví en la mesa de negociación de Unidad Constituyente, donde una de 12 presidencias y secretarías generales, una es mujer, que es la presidenta de Ciudadanos, que es mi partido, que es María Ignacia Gómez. El resto son hombres y eso se nota. Eso se nota en las negociaciones, se nota en los modos, en los tratos, se nota, y es efectivo lo que dice la Nacha. Punto número 2, que me quiero detener un poquito más, el Frente Amplio en el proceso constituyente. A mí me da un poco de risa porque en los últimos días, bueno, desde el lunes que salieron las listas o que se han conocido los nombres principales de las listas constituyentes,
Hay mucho tuitero conocido frente amplista que están intentando llevar adelante un relato que dice que el Frente Amplio va a arrasar en el Distrito 12. Y me da un poco de risa, porque por una parte, el Distrito 12 es cosa de ver la composición actual en la Cámara de Diputados. Son 4 diputados del Frente Amplio o del Partido Comunista. Son 2 del Frente Amplio, 2 del Partido Comunista. No hay ninguno de lo que hoy día es Unidad Constituyente. Y eso probablemente cambie en el proceso constituyente, porque si ya Unidad Constituyente saca un constitucional en ese distrito, es mejor que el status quo. Y muy probablemente ya no me acuerdo qué nombre se pusieron, Chile Digno con el Frente Amplio, pero ellos probablemente no sacarán 4, van a sacar 3 quizás. Entonces va a ser peor que el status quo actual. Y detrás de eso veo una intención de llevar adelante un relato que deje a Revolución Democrática especialmente, más que el Frente Amplio, ya no como los niños de Ñuñoa, ¿no es cierto? Los niños progre cuicos de Ñuñoa del Distrito 10, donde arrasó Giorgio Jackson, porque ahora les va a ir muy mal en el Distrito 10, al menos si comparamos con el 2017. Van a pasar de 3 diputados a lo más un constituyente. Veremos si va a ser Atria o no. Lucía López. Pero Lucía López de Unidad Constituyente. Ah, de veras. Sí, estoy siendo irónico. Entonces van a pasar de 3-1 probablemente. Y se quieren poner el parche antes de la herida y están migrando el relato al Distrito 12, donde, claro, es Puente Alto de la Florida, por lo tanto ya no son los niños cuicos progres de Ñuñoa, sino que son los jóvenes trabajadores de clase media de la Florida, ¿no es cierto? Entonces me da un poco risa ese intento del parche antes de la herida, especialmente porque está Bea Sánchez en el 12, ¿no es cierto? Y van a querer hacer ese cambio de relato, y no creo que les funcione muy bien, especialmente porque el resto de Chile, sus listas no son muy competitivas, que digamos, por lo tanto van a perder poder nacional. Más allá, si migran del 10 al 12, van a perder poder nacional, tanto en términos absolutos, como también como en términos relativos versus el Partido Comunista, que va a ser el hermano grande dentro de ese pacto. Y finalmente, el tercer punto que quiero tocar son los independientes, lo que mencionaba Rodrigo en un principio. Hay algunas listas constituyentes, o sea, de independientes, que pueden ser competitivas. En el 11 está Mariana con Recart y Clemente Pérez, que podrían sacar un constituyente. En el 10 está... se me fue el nombre. La Patricia Pulitzer, que fue la candidata independiente con mayor cantidad de firmas en todo el proceso, y que quizás puede salir por ahí en el Distrito 10, pero más allá de eso no veo listas de independientes demasiado competitivas. No creo que tengan más allá de 5 cupos en la convención, y este asunto de los constituyentes que bajan del Olimpo, ¿no es cierto?, con todas las respuestas a todas las preguntas importantes, creo que se va a difuminar en los próximos 3 meses, y especialmente en la elección de abril, cuando sepamos que poder político no van a tener mucho. Perfecto. Oye, ya pues, cerramos entonces lo último. Disculpa, lo que sí, Rodrigo. Dale, no me arreglo. Que yo creo que sí van a tener mucho poder comunicacional, ¿no? O sea, a mí me consta, porque lo investigué, lo averigüé, que detrás de independientes no neutrales, al menos de sus líderes, Jordán, Pulitzer y otros, está Andrónico Luksic. Y que no es una casualidad de que el canal que más ha inflado este movimiento de independientes no neutrales fue Canal 13, al punto de que Patty Pulitzer estuvo todo un año haciendo campaña gratis en Canal 13, que todos los días decía que iba a ser candidata a la convención, todos los domingos, y el señor Jordán, Rodrigo Jordán, es un íntimo de Luksic de toda su vida, y de hecho fue 2 veces director de Canal 13, y lo echaron los 2 veces. Y toda su carrera, al menos los últimos 20 años, ha sido recomendada por Luksic porque subieron el Everest juntos. Entonces, ojo, detrás de la independencia están las grandes corporaciones. Yo vuelvo a este punto, o sea, no sacamos nada con tener debates filosóficos, lo que tú quieras, si en el fondo los que tienen la plata compran los escaños. O sea, yo creo que sería gravísimo que Patty Pulitzer entre a la constituyente y la tengamos de polizonte de Luksic, porque así se ha comportado, con todo respeto por ella, se ha comportado porque ustedes le escuchan a ella
y ella me saca la cresta a mí, le saca la cresta al BOE, le saca la cresta a los políticos, y nunca menciona al Banco de Chile, nunca menciona a Inspector de Quiñenco, nunca menciona a cómo Luxemburgo quedó con el Banco de Chile. O sea, ella es crítica, pero es crítica con los políticos, lo que en el régimen neoliberal es muy fácil criticar a los políticos, que el poder no lo tienen los políticos, el poder lo tiene Sayé, lo tiene Luxig, lo tienen los dueños de los canales de televisión, y ahí es donde se la conchan los miaos. No solo a Patti Pulitzer, también a mi ex compañero de Frente Amplio. Ustedes han escuchado muchas veces a Boric hablar sobre Sayé. Por favor, revisen la tercera la cantidad de entrevistas que le hacen a Boric o a Jackson o a Milosevic. Parecen placement. A mí no me han hecho ni una en 3 años. ¿Por qué? Porque primero que les voy a decir, mira, Sayé está condenado por colusión. ¿Qué opinas tú de eso? La tercera. ¿Cómo puede ser que un diario, pero es que en serio, como un país normal, un diario puede ser propiedad del dueño de supermercados o de un banco? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Rupert Murdoch nomás lo intentó y terminó mal. Pero los demás, digamos, o sea, ojo, o sea, independientes no neutrales, Patti Pulitzer, Rodrigo Jordán y ese grupo en Santiago, no en regiones, en Santiago, han sido empujadas por Canal 13 y son un caballo de Troya Andrónico Lux, y hay que tener mucho con eso. Ese es un punto que yo creo que se ha conversado poco. Yo por lo menos no, me declaro ignorante al respecto, pero... Claro, ¿sabes por qué? Nuevo. Disculpa que sea tan extenso, Rodrigo, porque tu enfoque parecido, digamos, este es el problema de los liberales, ¿no? Que es que le temen al poder político y dicen, regulemos el poder político, que los políticos no tengan mucho poder. Y Luxig, y Sayé, y Angelini, y los Cueto, curioso, ¿no? Que nunca tocamos a los grandes empresarios. Entonces ahí es donde yo sospecho del liberalismo anglosajón, de que está preocupado todo el tiempo de que no haya un presidente loco o una facción gobernando, pero nunca está preocupado de que los grupos económicos se compren la democracia, po. Eso no está en Rawls, eso no está en Nozick, eso no está en Hayek. Entonces ahí hay que abandonar la tradición liberal y ir ¿dónde? Lamentablemente a la tradición socialista, que es la que tiene esta respuesta, de que hay ciertos grupos de que se apropian de los medios de producción, de los medios de comunicación, de los medios que construyen sociedad, tanto de consumo como de información y cultura, y que esos grupos, cuando se apropian de esos medios de producción y de comunicación, rigen toda la democracia, toda la sociedad. Y para eso el liberalismo de corte democrático, igualitarista, súper bonito en la teoría, no tiene ninguna respuesta. John Rawls no tiene ninguna respuesta a la concentración del poder económico, por ejemplo, en Luxig. Y eso te obliga a buscar respuestas ajenas a la tradición y por ende romper la tradición liberal. Interesante. Ahí nos queda harta pega para los amigos de Red Liberal, entonces, que son nuestro público más fiel. Está bueno para abrir el debate esto último. Quizá en un próximo capítulo tendremos a Renato con Cristóbal discutiendo al respecto. No sé qué les parece. Yo no me voy a aventurar porque voy a quedar muy mal, así que... Con un bong, sí, con un bong. Ya, la última parte de este capítulo era que abiertamente, ¿cierto? Cada uno, si quiere, plantea una hipótesis respecto al futuro, al devenir de la política y en particular en torno a este proceso constituyente, ¿cierto? Que opaca un poco lo que son las candidaturas a alcaldes, concejales y gobernadores. Y quizá una de las hipótesis más interesantes que se han planteado desde el punto de vista intelectual dentro de este panel ha sido precisamente de que esta fuerza, ¿cierto? De centro liberal y como todas estas cosas que se han tenido en el último tiempo, y han aparecido harto en la tele, etcétera. La irrelevancia política a la cual van a caer es inevitable. Yo creo que si bien yo dejé de tener el sueño de que los liberales iban a tener cierta relevancia política hace cierto tiempo, yo creo que con esta conversación me queda aún más claro. No sé qué hipótesis tendrán ustedes respecto al devenir político. Si queréis, dale tú, Renato. Sí, yo pienso que Chile está en búsqueda de la filosofía pública. Michael Sandel tiene un libro muy brillante en los años 90
que se llama América en la búsqueda de una filosofía pública. Y él dice, Estados Unidos está huérfano en el fondo de relato público, ¿no? La república está huérfana de una narrativa. Y yo creo que Chile está en eso, ¿no? Que en el fondo la estructura libertariana de los Chicago, más el gremialismo, más el poder de la Iglesia Católica, ya se acabaron, y esos tres poderes olvidados, digamos, que son la Iglesia, el neoliberalismo más ortodoxo, y el partido más gremialista del país, que es la UDI, vienen de retirada. Me parece que se acaba su ciclo. La pregunta es qué viene en reemplazo de ellos. Pareciera que viene una especie de socialdemocracia keynesiana, muy peligrosa porque puede terminar quebrando al Estado de Chile. Ya es muy compleja nuestra situación financiera y la deuda que contraímos con la AFP ya es muy complicada también, al menos su estructura. Por ende, yo creo que esa filosofía pública, si es keynesiana, nos va a llevar a la inflación y nos va a llevar probablemente a la crisis del déficit estatal, la cuestión que ya vimos en el siglo XX varias veces. Esa búsqueda de una filosofía pública muy probablemente va a estar tensionada por los nuevos debates, la ecología, el feminismo, y esa filosofía pública muy probablemente va a brotar con nuevos partidos políticos. Yo creo que el régimen se va a resetear. Van a resistir, sí, los partidos históricos, pero probablemente los partidos nuevos van a tener que adaptarse a las nuevas aguas, ¿no? Eso por el lado más teórico. Y en el lado más práctico, me parece que la Convención Constitucional va a tener una bisagra, que van a ser 20 o 30 convencionales constituyentes electos por la ADC, por Evópoli, un sector de RN y un sector de los radicales PSPPD, que van a ser la llamada bisagra de la Convención, que van a estar siempre los 2/3. O sea, todo lo que se vote por 2/3 siempre hasta esos 30 o 40 dentro de los 2/3. Y en ese grupo vamos a ver quién va a tener el control fáctico, ¿no? Parte con mucha ventaja Fuad. Yo creo que Fuad puede ser perfectamente el protagonista de la convención si logra su plan, digamos, de tener una bancada importante y nos va a tener en el fondo a él como líder de ese grupo. Arvoe yo creo que tiene una posición muy privilegiada, se le configuró un distrito prácticamente para que arrase, entonces va a entrar con muchos votos. Y después está lo que podamos hacer, digamos, en el mundo díscolo de esta coalición, ¿verdad? Que dialogamos hacia los dos lados, ¿no? Mi apuesta es que si se logra construir ese grupo de bisagra de 30, 40 convencionales, moderados, razonables, que vayan en el arco desde el PPD hasta Evópoli, es muy probable que el próximo presidente de Chile, el 2025, salga de ese mundo, digamos, ¿no? Y que el próximo presidente de Chile y por ende el próximo líder de la nueva República de Chile, con la nueva constitución después de Lavín, digámoslo así, va a salir de la convención. Entonces, hay que tener mucho ojo, ¿no? Que Arvoe, Chaín y otros están pensando en eso. Están pensando en ser convencionales, bañarse en gloria, resetear su carrera política y el 2025 presentarse como padres de la patria y autores de la Constitución. Que es un poco lo que quería Milosevic, es un poco lo que quería Jackson, y quedaron afuera de este proceso por sus errores tácticos, ¿no? Que fue no meterse a la convención, que yo siempre lo dije, hay que meterse a la convención. Entonces yo creo que es muy interesante, yo creo que Fuad tiene la gran oportunidad de convertirse casi en un hito histórico de este país, si consigue lo que él está buscando. Yo creo que Arvoe también está muy bien parado. Me parece sí más compleja la posición de la BEA, yo creo que la BEA va a sufrir mucho en la convención, yo creo que se está equivocando en lo que está haciendo, va a ser electa y después va a ser muy complejo para ella desempeñarse dentro de la convención, con una bancada chica además. Entonces yo apostaría a que el futuro de Chile se va a jugar en 30 y 40 convencionales constituyentes que van a ir del PPD a Evópoli. Y el que logre tener más manija, más control fáctico de ese grupo, muy probablemente va a terminar colocando al candidato presidencial del 2025 que va a gobernar con la nueva constitución, y donde yo tengo el miedo de que aparezca un autoritarismo radicalizado, ¿verdad? Especial Alessandri, que se nos vaya el Estado a la cresta por el gasto. Y mi principal miedo, que es donde todos me miran como un loco, pero yo creo que va a ocurrir, que es que cuando la Convención Constitucional ponga en tabla la discusión sobre el sistema de pensiones de los militares, ya, y la tabla diga, sistema de pensión de militares, la Convención Constitucional, vamos a tener algún tipo de problema con los señores militares. Yo estoy convencido de eso. Y que digan ahora que los cuarteles están tranquilos, sí, veamos cuando le toquemos su plata de su jubilación a los milicos. ¿Qué van a decir y qué van a hacer? De ahí tengo la duda de si Fuad Chaín o Felipe Arvoe van a tener la capacidad para ladrarle al milico de turno. O sea, cuando los milicos vayan a golpear con la ametralladora la puerta del Palacio Pereira, va a tener que salir alguien a decirle, váyanse a la cresta, milicos culiados. Y no sé si Fuad puede hacer eso.
Así que yo creo que va a tener que ser yo. Renato Garín proclamándose candidato presidencial para el 2025. ¿No? Tenemos la A dictador directamente. Mira, mi plan es, voy a buscar los milicos, nos tomamos la convención, hacemos la constitución y para la casa todos los hueones. una suerte de o es muy Alessandri lo que estoy diciendo. Claro, una suerte eso es la historia de Chile. Oye, eso es la historia de Chile, ¿eh? Procesos constitucionales democráticos capturados por una persona. Sí. Mariana Caña el 33, el 25, Jaime Guzmán el 80, y así fue. Exactamente. Ya, pues. Bruno, Nacha. Oye, rapidito porque sé que este capítulo quedó pero más largo que... Sí, es un especial. está extenso. Un especial. En dos partes, yo creo. En dos partes Sí. lo dividimos a 1 hora cada uno. No, Bueno, yo tal vez voy... La parte es... Vale. No, muy breve, en verdad. Yo creo que me voy a centrar en algo que yo creo que fue una reflexión que tuve acá mismo. Bueno, Bruno y Rodrigo saben que está con harta pega, entonces creo que la mayoría de las reflexiones no las pensé antes de llegar, sino que las he tenido con la conversación y que me preocupa, en verdad, que es lo de la falta tal vez de muñequeo político que van a tener las mujeres feministas, más que nada, en la Constitución, porque, o sea, en la Convención, porque mucha esperanza puesta ahí. Hay, sobre todo ahora que se está discutiendo una ley de aborto, es muy importante lo que pase en este debate, porque yo creo que algo que se va a demorar mucho en el Congreso, es muy importante lo que pase en este debate, o sea, muy importante lo que vaya a pasar en la Convención en temas de feminismo, en temas de aborto, si va a quedar esa hoja en blanco, que es lo que yo creo que va a pasar, pero ¿cuál va a ser el muñequeo de las mujeres? A mí me preocupa que si bien tengamos la paridad, el poder ahí de decisión y todo lo que ha mencionado harto Bruno y Renato lo tengan los hombres, y creo que eso es algo que hay que preocuparse y no conformarnos con la paridad, sino que creo que es importante que tengamos ojo y seamos las mujeres feministas bien inteligentes y estratégicas a la hora de votar. Y elegir bien a cuáles van a ser esas candidatas que van a tener posibilidades y que van a poder tener una fuerza importante adentro. Y también me parece interesante lo que menciona Renato. Yo creo que eso es también lo que se esperaba, como que el centro, para donde se vaya a mover el centro en cada discusión, es lo que va a finalmente tomar las grandes decisiones. Entonces es importante también ver quiénes van a ser esas personas, quiénes van a ser ese centro, y creo que si bien, y aquí cerrando, como si bien tal vez en estos espacios ya uno llama a hacer un voto estratégico, probablemente la gente no va a votar así. Y eso da cierta incertidumbre. La gente va a votar por el candidato que más le represente, porque es muy difícil leer este panorama político tan complejo, y eso puede terminar en resultados que no son deseados tal vez para la ciudadanía, cuando lo vemos ya como en cómo va a resultar esto globalmente. Entonces es un desafío grande el que se viene, y creo que va a ser complicado, pero quienes estén más interesados, quienes estén más involucrados tal vez en las discusiones políticas, tienen que tener la altura de mira y empezar a jugársela por esos candidatos, sobre todo por esas candidatas que van a tener una voz decisiva, creo. Yo creo que un tema interesante a discutir en un potencial próximo programa, quizás, una potencial hipótesis para un próximo programa, es, y acá vuelvo al primer bloque, ¿qué cresta es Unidad Constituyente más Nuevo Trato? ¿Qué cresta va a ser? ¿Cómo se van a desarrollar sus liderazgos? ¿Cómo vamos? Yo soy parte de eso de alguna manera, un pelo en la cola del animal más chico. ¿Cómo vamos a reaccionar frente al escenario presidencial? Ya vemos en el PS que se le están abriendo las aguas a la elegida de la mami, ¿no es cierto? A Narváez. Pareciera también que en el PPD le están abriendo las aguas también. Pareciera, o sea, están cachando que parece que van a perder una carrera que tenían media ganada hace unos meses. Y va a ser interesante ver cómo se acoplan estas figuras nuevas, estas figuras jóvenes,
de nuevo trato, a este conglomerado, coalición, que si bien es nuevo como configuración política, sus líderes no son nuevos, sino que son más bien parte de lo que fue la concertación y su transición hacia la nueva mayoría. ¿Cuál va a ser el relato que le van a proponer al país y cuál va a ser la visión país que van a proponer especialmente en esta convención constituyente? Creo que el próximo paso no está claro y no creo que mucha gente lo tenga claro dentro del pacto. Y va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan esas figuras, ya sean nuevas o antiguas, y cómo van a interactuar entre sí. Cómo va a interactuar entre sí los Vlado, los Pablo Vidal, los Claudio Castro, con los Fuad Chaín, los Elizalde y los Arboe, y los Heraldo. ¿Se van a complementar? ¿No se van a complementar? ¿Van a ser suplementarios quizás entre ellos? ¿Se van a alinear detrás de una candidatura común que pueda competirle realmente, ser competitiva en la segunda vuelta o en una primera vuelta, como plantea Rodrigo? Entonces eso me parece interesante abordar. Buenísimo. Ya pues, estamos cerrando hoy día. No sé si hay alguna recomendación que quieran hacer ahora que estamos de vacaciones. Renato, algún libro, Nacha, alguna serie, algún libro que hayan leído últimamente, como para ir cerrando. Particularmente yo quiero recomendar un libro en particular que lo leí hace mucho tiempo pero hoy día lo estuve hojeando de nuevo porque habían muchos diálogos políticos interesantes, que es Los demonios, o la otra traducción, Los endemoniados, de Dostoyevsky. Creo que si uno le da una segunda o tercera vuelta, hay mucho en la discusión de este libro que la van a encontrar muy actual, dentro de todo el existencialismo, ¿cierto?, de Fyodor. No sé si hay alguna recomendación que quieran hacer. ¿No? Yo en verdad estoy de vacaciones, así que recomiendo a la gente aprovechar las tardes al aire libre y quien tenga el privilegio que aproveche salir. Perfecto. Sí, yo, como les conté, tuve una semana bastante llena de cosas, estresante, hasta el mismo lunes, así que no he tenido ningún tiempo para poder recomendarles algún libro, serie o película. No sé si Renato tiene algo que recomendarnos. Sí, yo tengo un curso de Historia Constitucional de Chile, soy profesor de Historia en Derecho, y hicimos un curso por YouTube. Son 8 capítulos, son 6 horas en total de toda la historia de Chile, desde el primer reglamento constitucional de 1812, el primer golpe de José Miguel Carrera, hasta el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, si quieren saber como historia de Chile. Y el último capítulo, un diálogo con un candidato de derecha, que es Juan José Osa Santa Cruz, el historiador, el hermano del ministro, Juan Luis, perdón, Osa Santa Cruz, me confundo con los cuicos, que es hijo, cierto, de Lucía Santa Cruz y del último presidente del Partido Liberal de Chile, el señor Osa. Que es muy interesante esa conversa, porque repasamos toda la historia de Chile y vamos viendo las diferencias, cómo la derecha en el fondo entiende la historia y cómo saca lecciones que los demás, más progres, sacamos completamente inversas, ¿no? Sobre, por ejemplo, el presidencialismo. O sea, cómo la derecha va a defender el presidencialismo en la convención y cómo los más progres van a tratar de debilitar al presidente. Eso creo que es un clivaje muy interesante, así que los dejo invitados a eso en YouTube. Ponen Renato Garín Historia y aparece el curso completo. Perfecto, ahí vamos a revisarlo entonces. Yo, chiquillos, un gusto y cerramos entonces el capítulo.